Bueno, muy bien. Arrancamos QR aquí en Bravo TV. Insisto, muy contentos, nos sentimos privilegiados de poder compartir este rato. Y como siempre, sana costumbre en QR, arrancamos con nuestras escenas del capítulo anterior. El periodismo está muy lastimado, y está muy lastimado, entre otras cosas, por algo que solemos denominar el sesgo confirmatorio. El periodismo está lastimado, pero el periodismo no está muerto. ¿Qué otra cosa podemos hacer que denunciar, que estar acá, que poner la cara y que estimular la movilización? La sociedad civil enojada puede hacer encontrar un cauce. Este es un país de rebeldías. Así que yo tengo mis esperancitas. Inflación a la carta, dio 2,4. Cuando impacta el aumento de la carne, como sucedió en el mes de febrero, te pega fuerte sobre el índice de precios porque el 10% del índice lo explica solo la carne. Con lo cual, el presidente no tuvo mejor idea que decir, si limpiamos el efecto puntual de lo que ha pasado con la carne, la tasa de inflación hubiese sido de 1,8. La sociedad tolera y hasta estimula la existencia y la presencia de una persona así, y siempre fue leal a ese mismo ideal, que es la acumulación de poder, pero siempre al lado del ganador de turno. Yo puedo comprar o hacer los mismos asados que hacía en noviembre del año 23, pero por alguna enigmática razón compro 10% menos de asado. También tomo 10% menos de mate y consumo 10% menos de leche. El índice que estamos tomando, el índice de precios al consumidor, no es representativo de los consumos de los argentinos. Nos encantaría que QR vuelva a ser en este 2025 un lugar de encuentro. Nuestro gran sueño, que cuando alguien nos diga algo distinto de lo que ya pensábamos, seamos capaces de reconocer, che, mirá, la verdad que esto que acabas de decir me abre algún interrogante sobre todo lo que yo ya creía. Porque nos parece que eso es algo a recuperar para tratar de sacarnos de esa polarización que nos ha llevado por lugares muy complicados, y de alguna manera de ahí nacen los discursos de odio. Bueno, nuevamente, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. 24 horas, nuestra historia, podríamos decir, solo para resumir, porque frente a lo que será una discusión muy importante mañana en el Congreso, en la Cámara de Diputados, respecto del Fondo Monetario Internacional, enseguida nos lo explica Hernán Lecher, un cheque en blanco pide el gobierno para el acuerdo con el Fondo Monetario. En la calle habrá nuevamente otra movilización muy importante por las mismas razones. Tiene que ver con no aceptar que los jubilados ganen miseria, pero al mismo tiempo la ciudadanía, o una porción muy importante de la ciudadanía, dice no nos van a amedrentar. Es la historia del pueblo argentino y de tantos pueblos de nuestra región, frente a la injusticia, frente a las amenazas, frente a calidad de vida que se va deteriorando. Las calles, las plazas son los lugares donde, si la política todavía no canalizó esa representación, allí está buena parte de la sociedad. Ahora, el gobierno atraviesa momentos de muchísima inquietud. Una inquietud tiene que ver con lo económico, y hoy también lo vamos a hablar con Hernán en minutos nada más. Los dólares financieros, el dólar ilegal, mal llamado dólar blue, las acciones de las empresas argentinas a la baja. También el riesgo país que aumenta cerca de los 800 puntos. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente los sectores importantes de la economía que suelen tener capacidad para mover estos indicadores no confían en que el gobierno pueda sostener el tipo de cambio. Muy resumidamente, enseguida, insisto, lo explica Hernán. Y sobre todo cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, en 10 días, con 10 días de diferencia, primero dice una cosa y después dice otra sobre qué tipo de acuerdo tiene con el Fondo Monetario Internacional. Vean lo que decía el ministro de Economía el 7 de marzo en La Nación Más respecto de el monto que el gobierno podría recibir por parte del fondo y la certeza que mostraba el ministro.
Negociación y hay un monto que es de fondos frescos. Bueno, no, es ¿No? un monto, ¿Tampoco? no, es un monto ¿Es un monto X, total? sí, X. es un monto total. ¿Ya está definido? que- ¿Me lo puede contar? Todavía no lo puedo, obviamente eso es confidencial, es un monto que está definido con el staff. Entonces, está definido el programa y el monto, ¿no? No lo puedo decir porque es confidencial, pero el monto está definido. Lo define el Fondo Monetario Internacional, pero sugería conversaciones, surgiría algún tipo de acuerdo, pero que estaba efectivamente ese dato. Hoy por la mañana, decisión del Poder Ejecutivo que el Ministro de Economía vaya muy temprano a tratar de brindarle alguna claridad, alguna calma, porque otra vez las reservas a la baja tratando de sostener la especulación o la cobertura que buscan las empresas si no confían en que el gobierno puede sostener la magia que viene haciendo en este tiempo, que es sostener el tipo de cambio. Y a ver qué decía el ministro, 10 días después de lo que había afirmado en términos de ya un acuerdo con el Fondo Monetario. Escuchen. ¿Está definido el monto ya? No, el monto lo define el directorio del fondo. ¿Cuándo? Bueno, cuando se reúnan, cuando convoquen al directorio y el directorio es el que define el monto. Nosotros genuinamente no lo sabemos. Por eso tampoco lo decimos. Yo no sé si el ministro podía dar esa información. Es decir, ningún gobierno va a decir, sí, se van a levantar las restricciones cambiarias, mal llamadas cepo, en determinada fecha, el tipo de cambio va a pasar a ser tal o cual, y el monto... ¿Por qué? Y bueno, porque a partir de ahí hay gente que toma decisiones y que modifica el curso de una economía de un país tan expuesto como la Argentina. Pero el ministro acá está diciendo otra cosa, está reconociendo otra cosa, que la decisión la toma el fondo, que ellos no saben y que eventualmente, insisto con esto, le están pidiendo al Congreso Nacional un cheque en blanco en un vínculo con el Fondo Monetario Internacional que históricamente condiciona la vida política y económica de la Argentina. No es un dato menor, no es una pavada y a veces uno escucha voces que parece que esto fuera un paseo por el parque. Bueno, en medio de todo esto aparece el presidente de la Nación en una gimnasia que ya como chiste cansa. Se refiere al dato de inflación mayorista, 1,6%, y como si necesitara, por otra parte, hay rumores de que hay discusiones entre el Banco Central, el Ministro de Economía y el presidente. Pero más allá de eso, dice Luis Caputo, el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Inflación mayorista 1,6%. Si neteamos solo el crawling peg, la tasa anual viene viajando al 7,4%. Y si a su vez restamos la inflación de Estados Unidos, empezamos a ver tasas cada vez más razonables. ¡Viva la libertad, carajo! Venimos ayer de decir que, bueno, si no tomamos en cuenta la carne, ¿qué es lo que viene después? No contemos los alimentos, no contemos la bebida no alcohólica, no contemos el alquiler, no contemos las tasas. Vamos a hacer una cosa, mejor ni siquiera saquemos el dato de inflación, confíen en lo que yo les digo. No demos ideas, pero estamos muy cerca de eso. Insisto, como chiste cansa, pero hay otra preocupación, si en algún momento deja de ser efectivo. Y del otro lado de la calle, decía recién Juan Di Natale, una suerte de partido revancha. Vamos, una semana después, otra vez al Congreso, otra vez en reclamo por jubilados y jubiladas, pero también una señal de no amedrentamiento respecto de todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Enseguida Irina Hauser nos cuenta acciones judiciales. Mauricio Caminos nos va a contar en detalle qué es lo que está pensando el gobierno y con quién lo pensó para evitar que mañana la plaza del Congreso de la Nación esté repleta y sea un dato político muy importante. Porque ¿quién más está mirando esa movilización? El propio Fondo Monetario. Está mirando también el resto de los actores de la economía. Están observando si el gobierno tiene control social. Y también estaremos observando hasta dónde la sociedad argentina avala que se pasen por encima una enorme cantidad de garantías respecto al derecho a la protesta, respecto de la libertad de expresión y sobre todo el derecho a peticionar ante las autoridades. No se pierdan el QR de hoy hasta el final porque tenemos documentos históricos de la historia reciente de nuestro país, de mismos personajes que hoy son gobierno, que alentaban hasta hace muy poco a tomar las calles. Paradojas de una Argentina que ni siquiera el libretista de una serie de cualquiera de las plataformas puede imaginar porque le parecería que no sería creíble. Las voces del día, arrancamos QR.
Esta vez es diferente porque todo ese ajuste fiscal y monetario que pide el fondo y más, nosotros ya lo hicimos el año pasado. Estamos en un caso atípico. Al fondo no le pasó nunca de ir a un programa donde el presidente y el equipo económico del país es más ortodoxo que ellos. Hay olor a pis en la ciudad. No lo digo yo, no lo huelo yo solamente. Hay olor a pis, la ciudad está más sucia, en la ciudad hay menos policía en la calle, está más insegura. No hay una obra grande que se haya lanzado, Carlos. Esto nos va a costar mucho. Le están dando otra vez al mismo que se la fugó toda. Caputo se gastó toda la plata del Fondo Monetario Internacional, 45.000 millones de dólares de deuda del pueblo argentino en darle salida a los capitales especulativos y en pagar deuda que ya era insostenible. Se acercó tanto a Milei que ya no puede tomar distancia. Yo creo que la situación del PRO, desgraciadamente, ya se hundió. Se conoció un video esta mañana en el cual un gendarme se ve clarito que apunta a Pablo Grillo. Yo lo vi. Bueno. Cuando que vos querés hacer una marcha violenta, la haces violenta. Y provocás, hasta un momento la fuerza de la seguridad responde. Yo no puedo creer ver colegas que naturalicen lo que sucedió con Pablo. Me espanta. Porque si hubiera sucedido en el gobierno de Cristina, si hubiera sucedido en el gobierno de Alberto, que lastiman a un compañero, a un cronista, a un fotógrafo que estaba trabajando. Hay como una cosa de ellos o nosotros, los negros. Es un intento de censura absolutamente antidemocrático. Hay tanta gente con celulares que decide tomar imágenes como forma de acción política mientras se está manifestando, que yo creo que si bien es un golpe el que no se pueda filmar con drones, no van a impedir que igual se sepa lo que va a pasar. Muy buenas noches al equipazo de QR. ¿Cómo anda Hernán Lecher, Irina Hauser, Martín Granowski? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien. Bueno, varias cosas de las voces del día. Primero, esta definición del propio ministro de Economía de que el Fondo Monetario no puede creer lo que ve en la Argentina. Está asombrado de que hicimos los deberes antes de ir a cualquier tipo de negociación, salvo el temita de la devaluación, ¿no? Del tipo de cambio. Sí, con la preocupación. Hoy hubo, hasta hace un ratito nomás, discusiones en la comisión mixta que participaron algunos de los funcionarios del Ejecutivo. Una de las cosas que repitieron, que ya lo habían dicho antes, es hay necesidad de urgencia en este decreto, porque la situación económica es caótica. No usaron la palabra caótica. Pero lo dieron a entender. Lo aclaro. En el decreto también estaba en el decreto ya eso. sugería que había urgencia porque se necesitan los fondos justamente de manera urgente porque la situación en materia cambiaria es muy compleja. Lo digo así para que se ajuste mejor a lo que se escuchó hoy en la comisión. Lo repitieron de la misma forma. Vos decís, ¿pero cómo? Si está todo genial, ¿tanto apuro tenemos que ni siquiera podemos esperar 2 semanas, no sé, para discutirlo en el Congreso? Bueno, parece que no. Bueno, ya nos vamos a meter con Hernán más en detalle. El olor a pis de Larreta, no sé si es una genialidad en términos comunicacionales o es parte de todo el deterioro en términos de discursividad, narrativa política de este tiempo. Vamos a dejar la pregunta flotando porque viene Julieta Weisgold, hoy consultora política, analista de comunicación política, nos va a acompañar muchos martes y vamos a preguntarle a ver qué es lo que está observando. No sin antes decir, Horacio Rodríguez Larreta ya lanzado como candidato a legislador porteño y Leandro Santoro también hace minutos nada más confirmó esa decisión, que evidentemente lo que marca es que van generando, primero la importancia de las, si ustedes quieren, simbólica, más allá de lo que significa concretamente la renovación de la legislatura porteña, pensando en el impacto. Quien pega primero pega 2 veces, o construir un ánimo. Primero, ¿no? Son las legislativas porteñas. Las legislativas porteñas. 2 elecciones próximas, las legislativas porteñas y las convencionales constituyentes de Santa Fe. Lo que pasa es que las de Santa Fe parecen hoy cantadas, nunca se puede saber, pero soy cantado. Pero si fueran hoy, Puyaro arrasa. Primero son las constituyentes y después será en mayo de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, y después en la Ciudad de Buenos Aires. Y construyendo lo que seguramente será una candidatura a jefe de gobierno eventualmente en el 2027. Claro, porque por eso digo, la diferencia con Santa Fe de la capital federal es que aquí no está todo cantado. Porque ni siquiera está clara la relación entre PRO y La Libertad Avanza y porque además Leandro Santoro viene siendo medido como un buen candidato. Bien. ¿Sabés a quién me vas a acordar lo del olor a pis? ¿A quién?
Yo puedo creer que estemos con esta frase, digamos, ¿no? Pero Hernán está enamorado de Horacio Rodríguez Larreta y le... No. Me pareció un acierto comunicacional, la verdad. Lo del olor a pis, pero ya lo había dicho, ¿no se acuerdan cuándo? No. Cuando había movilizaciones para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner en su casa. ¿En serio? Antes del atentado, dijo que querían sacar a la gente porque había olor a orina. Lo dijo Rodríguez Larreta. Fue la táctica de ese momento, no sé. Yo se los recuerdo nomás. Tiene como doble uso, Claro, tiene muchos usos, o hay movilización masiva en toda la ciudad hoy. Claro. Sí, bueno, muy duro contra Jorge Macri. No, quería decirte una cosa que me parece importante, retomando lo que hablaban recién, que es, la discusión de la ciudad es como el anticipo de lo que se va a resolver finalmente el 27 en materia del Ejecutivo, y en realidad cómo se acomodan los melones. Porque vos tenés las legislativas locales y después tenés las nacionales. Sí. ¿Dónde juega el número 1 de La Libertad Avanza? ¿Se entiende? ¿Dónde juega el referente principal de Jorge Macri? ¿Lo van a poner de senador de la Ciudad de Buenos Aires o va a encabezar la lista de legisladores locales? Bueno, Unión por la Patria, o como se llama el frente que quede conformado en la Ciudad de Buenos Aires, ya tomó una decisión. Por eso su jugador más fuerte va a ir a las legislativas. Claro, y Mauricio Macri, ¿qué hace? Por ejemplo, que siguiendo con la pregunta de Hernán, que esa es otra. Bueno, ¿se presenta a senador? ¿No se presenta a senador? Hay quien se pregunta a esta hora si la foto de ayer, muy bien señalada por Mauricio Caminos aquí en QR, en su análisis, no implica algún tipo de acuerdo en Provincia de Buenos Aires y que La Libertad Avanza levante un poco la pata en la ciudad. Veremos. Quizá todavía esto está en discusiones. Vamos a ver cómo se da. Ya vamos con Irina. Nos va a contar qué escena tenemos que esperar mañana en el Congreso. Pero Hernán, ¿qué pasó hoy con el dólar, con el ilegal, con los financieros? Fue un día muy complicado. Martes negro, dijiste temprano. Sí, de hecho tuiteé martes negro porque la verdad que promediando el día vos veías que había varios indicadores muy complicados. Ahí estamos viendo algunos. Fíjate, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el dólar MEP, casi 4% de incremento, cerró en 1.300, el CCL un poquitito abajo, 3,50. Los futuros de dólar pegaron... ¿Qué es eso? ¿Qué es un futuro de dólar? Es una cobertura yo suscribo un contrato para que el día de mañana pueda comprar un dólar a un valor predeterminado. Imaginando que puede haber entonces una devaluación. Claro, si pienso, o sea, si el futuro de dólar pegó un 10%, que es lo que sucedió, como salto, es que la expectativa es que finalmente va a saltar, supongamos de acá a 2 meses, va a estar 10% arriba. 10% es lo que dice el mercado. Después puede pasar eso, puede pasar lo contrario, y el contrato se resuelve. ¿Como aumento del dólar futuro 10% es mucho? Bueno, el tema es que el gobierno dice que el crawling peg va a ser del 1, con lo cual sí es un montón, es un salto devaluatorio. Y te agrego una tercera cuestión, el Banco Central vendió 215 millones de dólares por tercer día consecutivo, un monto muy significativo. A ver, ¿de qué estoy hablando? La gran duda es, ¿el mercado le cree o no le cree al programa económico, si querés en términos generales? Tiene serias dudas del acuerdo con el fondo, lo vamos a profundizar en un ratito porque te quiero explicar, Pablo, le quiero explicar a la gente ¿de qué se trata ese acuerdo? ¿Y dónde están las dudas? Bueno, el que está viendo esto medio que intuye por dónde está. Primero porque no sabemos nada del acuerdo. Pero, ¿por qué el mercado preisea problemas? Preisea un precio mayor del dólar hacia adelante. Preisea. Pone los precios. Pone precio, muy bien. Pone precio. Sí. El nuevo verbo. Porque antes nos enteramos que Milei dice netea. Sí. Netea. No, pero netear se usa mucho. Yo que soy contador, imagínense. Bueno, si ya incorporamos googlear en y ayer que momento... decía limpiar, ¿no es cierto? Ayer que decía Milei limpiar. También. Ahí tenés varias cuestiones, ¿no? Digo, no sabemos el monto, no sabemos si lo dejan intervenir. Hay muchas cuestiones que le generan dudas al mercado. Vamos a ver de qué se trata ese acuerdo con el Fondo Monetario y por qué hay tanta preocupación en estos últimos días en el mercado y qué puede pasar hacia adelante. Déjenme hacer este planteo antes de ir con Irina y ya para pensar la Plaza Congreso de mañana. Mañana vamos a escuchar otra vez una enorme cantidad de legisladores y legisladoras de espacios políticos que han acompañado al gobierno en sus instancias más decisivas, en sus proyectos más decisivos para llegar hasta aquí. Y volveremos a escuchar el siguiente argumento. Yo estoy de acuerdo con el ordenamiento de la macro del gobierno. Lo que pasa es que si tuviera otros modales, si las maneras fueran distintas, y muchos refiriendo, por ejemplo, a la utilización de la represión que el gobierno ostenta. Bueno, hay que, spoiler, no hay tal cosa como un plan económico de ajuste
y buenos modales no maridan, no va. El combo es la misma cosa. Para sostener un ajuste que sea la base de un ordenamiento económico y sobre todo con lo que tiene que ver con los costos de haber bajado la inflación, requiere necesariamente estos modales. Milei está probando otros porque los que tuvo Macri no le sirvieron para contener políticamente o para tener gobernabilidad política. Y Milei está aprovechando otros, pero no nos comamos más la galletita de que Milei sería una cosa extraordinaria si no fuera que tiene esas maneras tan particulares, tan violento en el discurso. Irina, ¿qué medidas judiciales te parece que son relevantes pensando en la escena de mañana? La pregunta que yo me hago es si alguien va a cuidar a los manifestantes, ¿no? Después de las escenas que vimos la semana pasada. Y si repitamos la pregunta. ¿Alguien va a cuidar a los manifestantes? Desde el Poder Judicial, ¿va a haber alguna clase de cuidado? Porque tengamos en cuenta que hubo una jueza que intentó cuidar también la situación de vida de personas que para ella estaban en riesgo y, bueno, salieron a cuestionarla. Hubo varios organismos de derechos humanos, varios dirigentes, entre ellos, bueno, la Red Federal por los Derechos Humanos, también legisladores porteños, Celeste Fierro, por ejemplo, bueno, dirigentes de todo color que te puedas imaginar. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, fueron a presentar pedidos de habeas corpus justamente para que se garantice la seguridad de las personas que van a manifestarse. Bueno, ¿qué contestó ayer mismo la jueza Vanessa Alejandra Pelufo? Que no se verifica ninguna limitación o amenaza respecto de la integridad física y o la libertad ambulatoria de quienes eventualmente deseen manifestarse el próximo 19 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Quiero darle mayor contexto, Martín, si te parece esto que está planteando Irina, porque hay una pregunta. ¿Dónde están los actores de la vida institucional de la Argentina que tienen que resguardar las garantías de la protesta en la Argentina, de la libertad de expresión, del derecho a peticionar? Me parece una pregunta muy importante la que hace El miércoles Irina. pasado vos hablabas en el pase antes con Juan sobre el Palacio y la calle. En realidad fue el Palazzo y la calle, directamente. Sí. El Palacio ordenó el Palazzo directamente. Así fue porque no fue exceso, sino claramente un plan. Y después, en todo caso, en el transcurso del programa vamos a ver por qué y qué hace el mapa de la policía con esto. Porque está metiéndose en el plan y revelando cuál es y viendo los detalles. Esa es una cosa, digo, si el gobierno quisiera, y después voy al resto de las instituciones, pero si empiezo por el Poder Ejecutivo, y si el gobierno quisiera orden mañana, es fácil. Netea o limpia a Patricia Bullrich, voy a decirlo en términos económicos de moda, hace cualquiera de esas cosas. Bueno, o quita la presencia policial, el gobierno redobla la apuesta en este sentido. O da ¿no? órdenes. Digo, hay algo que se repite con Néstor Kirchner, que es... Néstor Kirchner no lo decía de esa manera tan abstracta. Lo que se repite sobre Néstor Kirchner es siempre se opuso a la criminalización de la protesta. Era mucho más concreto. Era mucho más concreto. Lo que decía era, en un momento descabezó las cúpulas de la Fuerza de Seguridad y sacó al entonces ministro de Justicia y Seguridad, que era Gustavo Vélez, y lo que hizo fue bajar una orden concreta que es a las cúpulas de la Fuerza de Seguridad, decía, el que reprime, el que me trae un herido se quedó sin carrera, directamente. Y después había, y no me estoy riendo de esto, cursos de derechos humanos, instituciones, pero la base era la cadena de órdenes, la cadena de comando, y eso bajaba desde el presidente. El que reprime se quedó sin carrera. No hubo ningún muerto hasta el 2010. Irina, ¿sabés que hay algo? Perdón, antes de contarte eso, hay algo que dice Martín, que también tuvo un correlato en el Poder Judicial con el correr del tiempo. Cuando había, por ejemplo, una toma de tierras o una ocupación o alguna protesta misma, hubo jueces que adoptaron medidas para negociar con quienes estaban manifestando. Claro. Daniel Rafeca fue uno de ellos. Y esto no es menor, pero tiene que ver con una política de Estado, con una decisión que se tomó como política que era muy clara, donde no había matices, es acá no se reprime, acá se buscan otras salidas, ¿no? Obviamente, además, muchas tenían que ver con salidas que respondieran a necesidades sociales. Y voy a lo que me estabas por preguntar. Hay un juez que es Martín Cormick, que es juez contencioso administrativo. Martín Cormick tramita desde el año pasado un amparo donde se pide la inconstitucionalidad del protocolo antiprotesta de Patricia
Bullrich, que es el protocolo que se aplica cada vez que hay una situación de manifestación. En algunos casos donde son muy masivas no se está aplicando, pero en casos donde el gobierno elige, como estos, por ejemplo, las protestas de los jubilados, sí se aplica despejar la calle a como dé lugar y marcando algo que es un invento del gobierno, que es que cortarla. En realidad lo que dicen ellos es que no lo dicen en estos términos, pero es lo que queda implícito, la protesta es un delito. Eso no es así. Y cortar la calle además, tampoco necesariamente es un delito. Naturalizar la idea de que un ministro o una ministra tenga la potestad de reglamentar qué es una protesta legítima y cuál no. Eso ya de por sí es. No, el protocolo de por sí, ¿no? por donde lo mires, tiene, bueno, muchísimos puntos cuestionables. Este juez tiene esta causa y por eso hay organismos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales, que le fueron a pedir también a él, bueno, queremos que suspenda la aplicación del protocolo para garantizar justamente que no haya heridos, que no haya la escena que vimos la semana pasada. ¿Y qué dijo el juez? Cormick le dijo que no a hacerles lugar a esta medida cautelar. O sea, no suspende el protocolo. No suspende el protocolo, pero dijo que sí va a tomar una medida, que es ir él en persona a monitorear qué es lo que pasa en la plaza y en la protesta. ¿Qué significa jurídica y políticamente que haya un juez observando esto? Y para mí es un gesto muy importante. O sea, que haya un juez que diga, yo voy a ir a custodiar qué es lo que está pasando en la escena. Cuando acaban de amenazar a una jueza por decidir liberar a personas detenidas arbitrariamente. Ahí tenemos parte de la resolución. ¿Te puedo hacer una pregunta medio...? ¿Cómo no? Déjame leer esto, Hernán, y te dijo. Ahora bien, el tribunal no desconoce ni es impasible los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12 de marzo, que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución. Ya da una definición el juez, bueno, ¿no? Importantísimo. Y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país. Bueno, y después de esto dice... Este tribunal observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho y o acto que resulte procedente para resolver la cuestión en debate en estos autos. Tal es el planteo de inconstitucionalidad de la resolución 943. Es decir, que el juez primero en esta definición dice, se vieron cosas muy por fuera de la ley en lo del miércoles pasado. No suspendo el protocolo, pero voy a ir a observar. Y evidentemente lo que va a observar es si se repite lo que ya ocurrió. Claro. ¿Me permite? No, dale. Quería preguntarte, Irina, yo no recuerdo de un juez haya ido a una movilización en particular, quizás vos recordás. Y segundo, ¿cómo, es medio quizás ingenua la pregunta, pero ¿cómo se concreta? ¿Qué va el juez solo? ¿Lleva a su equipo? No, seguro va con su equipo, ¿no? Yo me hago la misma pregunta de todas Hay un maneras. antecedente. Porque digo, sí, hay uno. viste, vos estás en la movilización, la verdad que hay un montón de gente, es difícil mirar el operativo en su conjunto. Me pregunto cómo en la práctica lo va a concretar. Dígalo usted, doctora. No, el antecedente. El antecedente de 2001, decís. Exactamente. María Servini. Claro. La jueza Servini fue... Igual cuando estaba empezando la represión, ella fue a la plaza. Hay quienes dicen que en el momento en que Servini dijo a la fuerza de seguridad, a partir de ahora me reportan a mí, se acabó el gobierno de la Rúa. Pero es que, ¿qué sucede? Claro, bueno. Es que, perdón, el gobierno de la Rúa en ese momento, a través de Nicolás Gallo, que está vivo, fue el que ordenó la represión contra alguien que también puede corroborarlo, que estuvo en una reunión de gabinete de urgencia, que fue Alberto Rodríguez Llavarini, que estuvo en contra de la represión. El argumento de la Rúa fue, Fernando ejerce la autoridad. Muy parecido a esto, ejercer la autoridad es ejercerla de cualquier manera. Bueno, ejerció la autoridad y hubo más de 30 muertos en todo el país. Enseguida volvemos y seguimos analizando esta escena. Permíteme otro dato último. Dale, disculpe usted y ustedes. Irina, lo que yo tengo es que algunos de los que presentaron, se presentaron ante el juez Martín Cormick, terminaron asombrados. No esperaban tanto. No esperaban tanto. Tengo eso de uno de los abogados que se presentó. No esperaban tanto, tan bueno, digo, ¿no? No, porque hay, en lo que acaba de leer Pablo, hay una definición. Hay un juez diciendo acá ocurrieron cosas fuera de la ley. Y bueno, esto no es habitual. Perdón, ¿ya hay si un juez dice eso, ¿hay un fiscal que está pidiendo algún reporte? ¿Algún fiscal que está diciendo, un fiscal que actúe de oficio, dice, a ver qué pasó? ¿Alguien hizo algún requerimiento? Bueno, ya te conté ayer
que hay como 8 causas en Comodoro Pi donde se pide que se investigue el dispositivo de seguridad y toda la represión de ese día, que se investigue también a la ministra Patricia Bullrich y a todos los responsables, y todavía no se activó absolutamente nada. No, se siguen pasando las causas entre ellos. Lo que hay es una denuncia del gobierno. Contra la jueza. No, hay una contra la jueza además, y hay otra contra manifestantes. 20 y pico de personas. Exactamente. ¿Qué hizo hoy el gobierno? El gobierno no le contestó al fiscal Franco Picardi, que el fiscal Franco Picardi le pidió información al gobierno para poder precisar el delito de sedición que ellos le manifestaban. Claro, me estás diciendo que hubo un intento de golpe de Estado, dame los elementos. Sí. Para probar ¿qué lo argumenta? Franco dijo una especie de intento de golpe de Estado. Sí. ¿Qué será una especie de intento de golpe de Estado? En la denuncia dicen sedición, dicen atentado contra el orden constitucional, mencionan personas. Pero yo lo que te quiero decir es lo que hizo. El gobierno no le contesta a Picardi. ¿Sabes lo que hace? Le manda información a la Fiscalía de Flagrancia de la Ciudad de Buenos Aires, que fue la que estaba actuando la semana pasada. La Fiscalía de Flagrancia, y le pide la detención y el allanamiento de los violentos. Esto pide el Ministerio de Seguridad. Y le manda una lista de 29 personas, pero no le manda nada al fiscal Picardi. Ahora me explicás esto un poco más. Suena muy grosero, muy importante, pero quiero ir a lo que el gobierno está pensando, disponiendo, y en qué reunión y quiénes estuvieron en esa reunión en Casa Rosada respecto de la movilización de mañana. Mauricio Caminos. Hola Mauri, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Pablo y compañeros, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Me toca home office. Muy bien, así que, muy bien. La cantidad de diploma que tiene el tipo. Muy bien, un crack. Diplomas y cuadros. Muy bien. Bueno, una declaración de principios. No, estaba muy bien el debate de ustedes antes y quería agregar que para el gobierno hay protestas y protestas. O sea, no son todas las protestas lo mismo. Una cosa es barra bravas, hinchas yendo al Congreso, y otra es universitarios o manifestantes por los derechos LGBT, que no hubo ahí represión. ¿Por qué? Porque el gobierno también es inteligente, sabe, le habla a su público, ¿no? Cuando quiere reprimir o no, ¿no? Eso para sumar al debate. Claro, tiene buen registro de qué narrativas podrían justificar eventualmente una represión. A ver, se habló... ¿Es eso o es la masividad, Mauricio? Hablo del criterio del gobierno, no aparte del nuestro. Esperá, hay quien dice, porque recordemos esto, la represión del miércoles pasado comenzó por lo menos 45 minutos antes de la hora en la que estaba convocado el acto. Sí. Claro. Es decir, la gran masa de gente que se estaba acercando al Congreso no había llegado todavía, porque si hubiera llegado hubiera sido imposible generar esa represión por lo que observa Martín. Mauri, se habló durante todo el día de una reunión. Quiero saber, por la información que vos tenés, quiénes participaron de esa reunión pensando en la estrategia del gobierno para disipar la movilización de mañana. Bueno, fue curioso porque fue una reunión en Casa Rosada, en el despacho de Santiago Caputo. Tengamos en cuenta el nombre, asesor presidencial, que no es funcionario público, es monotributista y recibe en su despacho a la ministra de Seguridad y a la cúpula de la CIDE. O sea, para dimensionar el poder de este pseudo funcionario, podríamos decir, y bueno, ahí se tejió la estrategia del gobierno para la marcha de mañana, para el control de seguridad. Ahora vamos a los hechos, pero esperá, no pasemos por alto esa información. ¿Está confirmado que la cúpula de la CIDE participó en una reunión donde se estaba disponiendo estas medidas que nos vas a contar ahora? Sí. Sergio Neiffer y Diego Craves, el 1 y 2 de la CIDE, junto con la ministra de Seguridad, y Santiago Caputo como vértice. O sea... Sí. Pero perdón, hasta donde yo entiendo no vale que la CIDE trabaje respecto de una movilización así. De una movilización. Hay una ley de inteligencia. Eso revela que va a haber cierta inteligencia de espías, digamos, controlando la manifestación. Porque, bueno, hay una idea de hacer inteligencia, hoy me decía, en el sentido de, por ejemplo, en los accesos a Capital, hoy me decía una fuente ahí, ver si no hay nada raro, así, entre comillas,
¿Qué es? ¿Qué sería lo raro? Entrada de autos, entrada de motos, entrada de colectivos. ¿Quiénes van ahí? Hacer una inteligencia. O sea, raro es que haya gente, por ejemplo. Si hay gente no entra porque son raros, porque son gente. Ahora, un patrullero listo para que lo incendien no es raro. No sé. Claro, yo, Mauricio, a ver, con toda la discusión que hubo la semana pasada de la movilización, las imágenes de gente que vos decías, che, este es infiltrado, que hizo esto que decía Irina y demás. Yo veo esta reunión y digo, me parece, dejan los dedos marcados. Es como que se nota mucho. Sí, habrá que ver cómo se llega después la práctica mañana. También puede ser una señal de hacia afuera, ¿no? Como de decir, miren que vamos a estar vigilándolos o espiándolos. No, eso desde ya. Lo que busca es que nadie se anima, que nadie quiera movilizarse y tratar de infundir miedo. De hecho, compro esa elemento. hipótesis, ¿eh? ¿Cómo? Compro esa hipótesis. Claro, puede ser una... Porque además la cúpula de la CIDE fue designada por Santiago Caputo. Bueno, por Milei, pero por Santiago, responde a Santiago Caputo. Santiago Caputo es el mago de la narrativa libertaria, entonces, y dar señales, ¿no? Y a veces generar a propósito cierto caos para tapar otros problemas, ¿no? Entonces, no sería raro también pensar que hay una estrategia de narrativa. Bueno, miren, vamos a estar vigilando, así que ojo con lo que hacen y ojo con quiénes van. Después sí hay algo más concreto en la calle. Sí, a ver. Porque ahí va a haber una zona que se llama estéril, podríamos decir. Zona estéril. Rodeando el Congreso, un vallado que, de hecho, hoy a la mañana ya había, o al mediodía había imágenes de las vallas en la plaza al frente del Congreso. Para el que no conoce, digamos, la gente que nos puede estar viendo de otro lado del país, la avenida Entre Ríos, hay una plaza al frente y hay una curva donde hay tránsito de colectivos, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay una valla, se va a poner una valla para evitar que la gente llegue a la fachada del Congreso. Algo que no pasó la semana pasada. De hecho, la represión del disparo que le da a Pablo Grillo sale desde un gendarme apostado en Entre Ríos. Y hay imágenes de, bueno, ahí está el mapa, ¿no? Hay imágenes de gente casi en la vereda del Congreso y con agua, ¿no? Que le tiraban los camiones. Perdón, eso que estamos viendo en pantalla, Mauri, eso que está, ese rectángulo en amarillo, ¿eso sería la zona estéril? A ver, la primera, la línea amarilla más cerca del Palacio, sí, o sea, hay como tres círculos de control. La valla frente al Congreso, después hay las segundas cuadras, digamos, a la manzana, va a haber como, la manifestación va a estar como encajonada. La gente no va a poder entrar por donde quiere, sino que la policía le va a decir, bueno, tiene que entrar por acá. Por ejemplo, uno de los ingresos es la calle Solís y cruce con Hipólito Yrigoyen, donde cayó el fotógrafo Pablo Grillo. Después hay un tercer cordón más cerca de la avenida Corrientes, Entre Ríos, hasta 9 de julio, donde participa la Policía Federal. Ya sería un poco más, ¿cómo decirlo?, más de control secundario, si querés, ¿no? A ver, voy a traducirlo en términos de cancha. Va a haber un vallado, pero va a haber puntos de control mientras la gente va llegando. Tal cual. Sí. Y también va a haber más policía. Bueno, se habla más o menos entre 1.000 y 1.500 efectivos. Policía, recordemos que el protocolo de Bullrich... De toda la fuerza, ¿no? La Policía Federal, Gendarmería, Seguridad Aeropuertaria y la Prefectura, más la Policía de la Ciudad. Y la ciudad anunció 900 efectivos. Bueno, es un número importante de efectivos. A ver, esto de vuelta, me parece que hay una intención ahora de tomar el control de la calle, de que no sea un caos. Para mí sería otro problema para el gobierno avanzar en una represión tan dura, ¿no? Me parece que es más, bueno, tomar el control previo y evitar que haya caos, algo que no pasó la semana pasada, ¿no? Ahora, Mauricio, dentro del circuito este amarillo que recién veíamos en el mapa, sorpresa, no hay circulación vehicular, imagino. El piquete lo hace la policía, ¿querés claro, decir? Con lo cual, si yo entro, ¿puedo ir caminando por la calle o no? ¿Puedo pararme en la calle o no? ¿O me van a sacar? Porque va a estar cortado el tránsito antes. Por eso, pero, digamos, el protocolo no me permite estar en la calle, pero la verdad que no tiene mucho sentido dentro del circuito porque no hay circulación vehicular. Bueno, esas son las contradicciones de la narrativa bullrichista. Sí, que ellos mismos cortan la calle. Pero bueno,
te corto yo las calles y te ordeno la protesta de una manera... Y a su vez, a ver, va digamos, a perjudicarle a la gente que ande en auto, no sé, por avenida corriente. O sea, va a haber tránsito complejo. O sea que hay un paso del autoritarismo agresivo al autoritarismo preventivo. Pero es una forma de autoritarismo también. Sí, yo quiero sumar a lo que plantea Mauricio. Atención con los controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, porque se van a revisar micros, se le va a pedir todo lo que no se le pide absolutamente nunca. Esto ya ocurrió en otra... Esto ya ha ocurrido. En una de las manifestaciones de la CGT, uno de los paros. Exactamente, para tratar de hacer más flaca la movilización. Bueno, justo que mencionaba, quisiera con esto, justo que mencionaba lo de la huelga de la CGT, en una huelga que fue, creo que en febrero del año pasado, no sé si se acuerdan, cuando se discutía la ley Bases, ahí se armó esta zona estéril. Ahí el vallado estaba en la plaza ya. Y la manifestación ocurrió sin problema. Lo que a mí me dicen es que ese es un consejo siempre, que creo que ayer lo dije también, que da el jefe de la Policía Federal. Bueno, Bullrich no lo escuchó la semana pasada, quiso acaparar ella el protocolo o el control de la calle. Bueno, ahora parece que sí tomó nota y bueno, es una actitud distinta. Mauri, gracias. Nos reencontramos mañana. Por favor. Muy buena información de Mauricio Caminos, pensando en lo que será la escena de mañana con una nueva movilización al Congreso. Pero repasemos cuál es la cadena de mando y seguimos sosteniendo la idea en función de lo que ha contado el colectivo Mapa de la Policía, que es Guerrero, el apellido del cabo primero de Gendarmería, que disparó la munición de gas lacrimógeno contra Pablo Grillo. Pero ¿cuál es la cadena de mando? ¿Cuáles son las responsabilidades sucesivas hasta llegar, por supuesto, a la responsabilidad política? Lo vemos en esta placa. Una foto en alta calidad nos permite acercarnos al galón identificatorio y alcanzamos a leer su apellido, Guerrero, su cargo, cabo primero. La reconstrucción también nos permite detectar otro elemento fundamental. El tirador pertenece a la unidad móvil número 6 de la sección de empleo inmediato, 6. Es evidente que el tiro de Guerrero que impactó en la cabeza de Pablo no fue un hecho aislado. Los disparos realizados de modo horizontal, transgrediendo todos los manuales y protocolos, son reiterados y sistemáticos. En ese sentido, la responsabilidad política recae sobre el jefe del destacamento móvil 6, comandante mayor Héctor Ferreira, quien a su vez reporta al jefe del Comando Región 1 de la provincia de Buenos Aires, el comandante general Marcelo Fabián Porra Melconian. Todo este despliegue contó con la aprobación y supervisión del director nacional de la Gendarmería, comandante general Claudio Miguel Brilloni, quien estuvo presente el miércoles en el terreno de operaciones. A ver, Martín, ¿por qué esto es importante? Porque los detalles siempre importan. Importan periodísticamente, pero importan institucionalmente. En este programa debería estar contándonos qué pasó en la movilización Pablo Grillo. Lo podríamos haber invitado. No está acá porque Pablo Grillo todavía está, hasta donde yo sé, porque no hay partes médicos, pero está... Respondiendo bien, pero peleando por su vida. Está grave. Está grave y sedado, lo voy a decir, yo no soy médico, así que no tengo por qué meterme en algo que los médicos no dicen, pero debería estar acá. No está acá porque le dispararon en la cabeza, y le dispararon en la cabeza una granada de gas lacrimógeno que es mortal cuando se dispara directamente por la fuerza que ejerce el propio proyectil, la propia granada, el propio cartucho. El detalle es importante entonces, institucionalmente, porque esto puede dar lugar, o debería dar lugar, a investigaciones sumarias. Bullrich dijo hasta ahora que no va a haber sumario. Haría falta otro trabajo igual sobre el policía que la empujó hasta que corriera peligro grave por su vida, Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años. Sí, claro. Que entonces mañana va a movilizarse. Que mañana va a estar en la movilización. Entonces es, sumarios. Uno dice, Bullrich ordenó que no haya sumarios. Así empezó también cuando fue lo de Costec y Santillán, el comisario Fanchotti, que terminó condenado, lo engañó a Felipe Solá primero, apareciendo, no sé si se acuerdan, había el comisario que fue el que disparó, apareció con una venda junto a Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Felipe Solá no sabía en ese momento, no fue maniobra de Felipe, esto lo investigamos en el diario en ese momento, en página. Felipe Solá no sabía eso, le hizo una cama, para decirlo en criollo, al propio gobernador. Y eso terminó con Fanchotti detenido, con Fanchotti procesado y con Fanchotti condenado, y subieron la cadena de mandos
hasta un comisario que se llama Mijín. O sea que eso de que no se hace sumario y nunca pasa nada es relativo porque a veces no hay decisión política, como en el caso de Bullrich, pero las instituciones pueden avanzar. Las instituciones y la sociedad civil, como decíamos, como estábamos hablando ayer, como discutíamos ayer, como lo conversamos en este programa. Y para eso hace falta datos. Para eso hace falta datos. La semana pasada discutíamos con algunos amigos y amigas, algunos planteábamos ese tema de los datos y otros decían, bueno, pero ¿qué importa? Y entonces vamos a otra cosa. Está bien, es dictadura y hoy no estamos en dictadura, estamos en un gobierno autoritario, pero cerca del estado de excepción, si es que no llegó, pero no en dictadura. Ok. Con el mismo criterio, ¿qué interesa saber quién picañó en la Escuela de Mecánica de la Armada? Pero interesa. Interesa por la culpabilidad de esa persona, interesa por la cadena de mando, se interesa por otra cosa. Las fuerzas federales no son fuerzas militares. No son fuerzas militares. Pero al mismo tiempo, ni siquiera las fuerzas militares, desde que el general Martín Balsa fue jefe del Estado Mayor del Ejército, están obligadas a cumplir la obediencia de vida para órdenes ilegales. Hay obediencia, no hay obediencia de vida para órdenes ilegales. Menos todavía en fuerzas civiles, porque son civiles. Claro. No son militares. O sea, los militares no están obligados a cumplir órdenes ilegales y las fuerzas de seguridad menos. Y obviamente dar una orden ilegal es violar la Constitución, como en el caso de las autoridades políticas. Martín, hoy pude charlar en la radio, en la 530, con Miguel Gaya, que es el abogado de Argra, de los reporteros gráficos, que escribe una carta pública al cabo primero Guerrero y le dice que todavía está a tiempo para reconocer su responsabilidad y eventualmente en un futuro poder mirar, por lo menos con la frente alta, a sus seres queridos, a cierto sector de la sociedad, es decir, reconociendo su responsabilidad. Pero lo hace, tiene un punto en lo que vos mencionás, tanto en los asesinatos de Costec y Santillán, podríamos decir en el asesinato de Fuente Alba con Poblete, como también en las represiones del 2001, eventualmente se conocieron las cadenas de mando y tuvieron consecuencias. Pero Matov está preso. Es un mensaje para esos sectores de las propias fuerzas que no están obligados a hacer cosas que van en contra de la ley. Es un mensaje muy, muy importante. Quiero saludar y darle la bienvenida en este rato a AQR a Pilar Cortés. Es una colega que fue detenida en la marcha del miércoles pasado, en la marcha apoyando a jubilados y jubiladas. Pilar, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. Saludamos en Bravo TV. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias, Pilar, por este rato. Quiero preguntarte primero, ¿por qué te movilizaste el miércoles pasado y en qué circunstancias te detuvieron? Mira, yo fui, primero que nada, para que no deroguen la movilidad jubilatoria, la jubilación de moratoria, para que actualicen las jubilaciones mínimas y más que nada para brindar primeros auxilios a las personas que serían gaseadas, que sabíamos que iba a haber represión, pero no imaginamos que iba a ser de esas dimensiones. Viajé con compañeros de la facultad y con otros compañeros de acá de La Plata. Llevamos limones, agua con bicarbonato, cremas. Pero bueno, a comparación del arsenal que tenía la policía, obviamente da risa, pero bueno, aunque sea algo, podemos ayudar, sobre todo a las personas más vulnerables. Y Pilar, ¿en qué situación te detuvieron? Estábamos tratando de llegar a la plaza o a Congreso. En realidad nunca llegamos porque parecía que los operativos se enfocaban en dispersarnos todo el tiempo. Claro. Y venía todo bien hasta que empezamos a escuchar disparos de una cuadra de distancia y ahí se generó como una estampida. Tratábamos de mantener la calma, de no correr porque se generan lastimaduras, la gente se lastima, se cae, pero bueno, ya era tarde. Cuando miramos ya los policías estaban bajando de las motos. Eran todos enormes, se bajaban con armas, con los palos en la mano, con muchas ganas de fajar. Y de repente estaban disparando hacia nosotros. A mí se me subió un policía encima, me comprimió las costillas con las piernas, las rodillas, y no me dejaba respirar. Mientras tanto, algunos compañeros
a uno le rompieron el tabique con un palo y con piñas, le dejaron perdiendo muchísimas sangre, y a otras compañeras les pegaron patadas en la cabeza. ¿Ustedes en ese momento estaban tratando de resguardarse? Sí, lo único que queríamos era irnos. Y Pilar, ¿te decían algo en el momento de la detención, posterior a la detención? ¿Cómo era el trato? Primero, entre que nos hacían ponernos boca abajo para ponernos los precintos, nos decían que nos íbamos a matar, que éramos unos negros que nos iban a matar, que éramos unos negros de mierda, que nos hacíamos los defensores de los jubilados. Perdona que te interrumpa, Pilar. ¿Cómo estás? Martín Granowski. ¿Cuál es la frase exacta? ¿Es los vamos a matar? Sí, los vamos a matar. ¿O te vamos a matar? ¿Cómo es la frase exacta que te dijeron? No me acuerdo si alguien lo dijo en plural o en singular, pero fue como los vamos a matar o los voy a matar, negros de mierda. Se hacen los defensores de los jubilados. Y después otro efectivo dijo que estaba con ganas de dar un par de tiros. Los detuvieron, los pusieron contra el suelo, los precintos, ese maltrato verbal, esa violencia verbal, que nunca sabes en estas circunstancias si lo van a llevar adelante o no, eventualmente. Y después, ¿cómo siguió? Y a mí lo que más me asustaba era que había un compañero que yo no conozco, pero para mí es compañero, que estaba con un ataque de pánico, temblando muy feo. Y mientras tanto otro compañero perdía un montón de sangre de la nariz y los policías, la gente pedía que nos liberen, trataban de filmar y los policías tapaban las cámaras. Y bueno, ahí nos hicieron caminar como 6 cuadras por el obelisco hasta llevarnos como a una vereda, había una pizzería y había unas combis esperándonos. Me suben a la combi y ahí había una piba de 20 años detenida por ayudar a un pibe que lo estaban recagando a palos. Me suben a mí, suben a otras compañeras y suben a una señora de 72 años con de lengua que le habían pegado en la mano y en la pierna. Nos tuvieron ahí como una hora y media, que nos trasladaron a lo que después nos enteramos que era la Alcaldía 4, pero nunca nos decían dónde nos llevaban, qué iban a hacer con nosotras, nada nos decían. Pilar, déjame preguntarte, esto puede parecer una obviedad, está claro que tenían miedo, pero quiero preguntarte miedo a qué, porque eventualmente en la vigencia de ciertas garantías constitucionales vos podés tener miedo a un maltrato, pero cuando la cosa va, y como viene ocurriendo, va transgrediendo permanentemente esos resguardos y esos derechos, me imagino que la caracterización de esos miedos es bien distinta. ¿Miedo a qué tenías? Primero tenía miedo de no salir de ahí, de que me maten. Después, cuando llegamos a la Alcaldía 4, que era toda de hombres, abrieron la puerta de la combi y lo primero que vi eran todos policías con pasamontañas. Y ahí, además de tener miedo a que me maten, tuve miedo de que nos violen o de que abusen de nosotras, porque es lo primero que una mujer piensa en esos momentos. Y después los miedos iban pasando a quedar presa. Pilar, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís? ¿Saliste ya del shock o todavía estás tratando de resolver eso? ¿Y qué vas a hacer mañana? Ahora estoy mejor, pero al principio no podía comer del asco, no podía dormir. Todavía me pasa que escucho motos cuando tiran cortes que se parecen a disparos, tengo que cerrar los ojos y quedarme quieta hasta que pase, pero ahora mucho mejor. Y mañana me voy a dedicar a cuidar a los compañeros que decidan ir. A mí la verdad me parece, la gente que quiero me da mucha cosa que vaya, pero comprendo que en el momento en el que estamos, y estoy dispuesta a ayudar a los compañeros que vayan, a cerciorarme dónde van a estar detenidos, si es que los detienen, y asegurarme de que estén todos en sus casas. Pilar, gracias por este testimonio, muy valioso. Te mandamos un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes.
A mí me impacta la idea de lo verosímil. Cuando alguien es detenido en esas circunstancias, ¿miedo a qué? Es decir, es verosímil para Pilar que primero la hubieran matado en esa misma situación, que después eventualmente cuando bajó y vio todos hombres con pasamontañas que la hubieran violado y eventualmente después a quedar presa. Uno podría decir, ¿no? Dice mucho de una sociedad los miedos que un grupo de personas pueden tener si son detenidas por las fuerzas policiales o si van a manifestarse, dice algo de ese momento. Y eso que seguramente, perdón Pablo, seguramente en ese momento no debía saber todavía lo de Pablo Grillo. No, claro. Obviamente. Todas cosas que se fueron conociendo después. Igual recién en lo que mencionaba, hay algo que certifica que me parece muy importante, que lo vimos, ¿se acuerdan este carro hidrante que va con, no sé, un gendarme, alguien de la Fuerza de Seguridad arriba diciendo, zurdos, vengan ahora? Que uno lo veía y la verdad que te preguntabas, ¿es un caso aislado? ¿Era ese? Bueno, ella certifica el nivel de saña que había en la Fuerza de Seguridad, que es algo que aquellos que estuvimos en la plaza lo pudimos notar, pero que evidentemente era generalizado. Y creo que una buena parte del componente del temor está asociado con eso, que yo me imagino que ella habrá sentido que podían hacer cualquier cosa. Yo, perdón, me quedé pensando en lo que hablábamos antes con Mauricio sobre, bueno, en qué casos mandan a reprimir, ¿no? Y una pregunta era sobre la masividad, ¿no? En los casos de las movilizaciones muy masivas no ha ocurrido, pero estamos hablando de los jubilados. De fondo, el reclamo es que estamos hablando por jubilaciones que son 1/3 de la canasta básica. Es que no solo eso, esta movilización empezó con los adultos mayores. Ahora lo que está sucediendo es que muchos otros actores de la sociedad están yendo a dar su apoyo. Pero resulta que, claro, en el discurso de este gobierno, los que van a dar apoyo y además ayudar a proteger a esta población vulnerable, como la llamó la jueza. Porque esto arranca porque los venían cagando a palos. Claro. Sí, pero hay una cosa interesante. Yo no sé si la gente se acuerda, ¿por qué se suman las hinchadas? Porque en una movilización, que no eran muchos jubilados, hay un jubilado con una camiseta de Chacarita que lo recagan a palos. Sí. Y entonces la hinchada dice... no podemos, claro, lo ven con la camiseta. Fíjense, porque, claro, en el relato del gobierno, esto pasa desapercibido. Son los barra bravas que vienen a hacer quilombo. No, en realidad se origina por eso, porque hay un jubilado con una camiseta de Chacarita que lo cagan a palos y que dispara esta cuestión. Para mí el hecho es muy ilustrativo de cómo se sucedieron las cuestiones. Cerramos solamente por ahora, pero ¿por qué volvimos y le dedicamos tanto tiempo en QR a este tema? Y volvimos con narraciones que ocurrieron hace una semana. Porque mañana hay otra movilización, porque se juegan muchas más cosas de las que se jugaban ya el miércoles pasado y porque hay que seguir intentando, ¿se acuerdan que ayer lo hablábamos? Conmover. ¿Qué nos conmueve en este tiempo? Lo que se preguntaba Jorge Fontevecchia en el editorial de ayer. ¿Qué ves vos cuando reprimen a una jubilada? Es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, que tenemos que hacerle al de al lado y tratar de esa manera de reconstituir un tejido solidario y que por sobre todas las cosas sea inmune a las mentiras y logre sostener, porque hoy puede ser un gobierno que te guste, mañana puede ser otro que no te guste y vos vas a tener ganas de ir a movilizarte. Y nosotros vamos a estar acá, si es que no pensamos igual, tratando de que tengas las garantías para poder hacerlo si es que no estás de acuerdo en alguna política pública. Tanda, al regresar, Hernán nos va a contar el trasfondo del acuerdo que quiere llevar adelante el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Viene Julieta Weisgol, consultora política. Vamos a hablar del olor a pis, la estrategia discursiva de Horacio Rodríguez Larreta para posicionarse como candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires y mucho más. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Aquí finaliza el horario de protección al menor. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. con una cucharadita de Vanish el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish vuelven las clases, no las manchas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish vuelven las clases, no las manchas. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jerry Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Muy bien, aquí estamos, seguimos en QR hasta las 12 de la noche, 11 y 3, 11 y 4. La última vez que chequeé, estamos en vivo por Bravo TV, segundo programa de esta temporada 2025 de QR. Y le damos la bienvenida al equipo de QR, a Julieta Weisgold, investigadora, analista en comunicación política, consultora. Julieta, bienvenida.
Gracias. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Dentro del contexto los venía escuchando. Yo vengo con otros temas, pero bueno, venía Está bien, escuchándolos. es como tuvimos que en estos tiempos, ¿no? Acomodar un poco la respuesta a ¿cómo andás? Y bueno, ¿qué me estás preguntando? Nadie quiere decir bien Evitate la directamente, pregunta, sí. ¿no? Sí. Si no querés que te conteste en serio. Bueno, a ver, como si fuera una definición propia de lo que queremos compartir con Julieta los martes, Horacio Rodríguez Larreta se lanza al ruedo como candidato a legislador porteño y dice esto: vuelvo porque hay olor a pis. Y acá lo tenemos, Hernán Lecher, fascinado con la estrategia de comunicación política de Horacio Rodríguez Larreta, la especialista de Julieta. ¿Qué ves acá? Bueno, es un poco trampa poner la frase esta, porque en realidad lo dijo en un marco. Dentro de lo que seleccioné ahí está el tuit completo. Vamos sí. al tuit completo. Lo estamos recortando, dice Julieta, pero lo estamos recortando, pero en realidad fue la frase que rebotó, ¿no? Fue la frase de la polémica. Claro. No sabemos. Supongo yo. No sabemos. A ver, ¿cuál pero es el fue la tuit? frase de la Está elegida polémica. esa Bueno, a frase. ver, yo en realidad que traigo esto, pobre Larreta, como una excusa para hablar de un poquito de la relación entre la comunicación, la política y las encuestas, ¿no? Mencionaste el tuit. Vamos a leer el tuit y por qué te parece importante que además de la frase repasemos el mensaje completo en redes sociales, en X. Dice: voy a participar de las elecciones el 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad que hicimos juntos, porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha, porque está sucia, porque está triste, porque ya no hay obras, porque hay olor a pis. Vuelvo porque me duele, porque conozco cada cuadra, cada vereda, cada rincón. Vuelvo con vos, vuelvo porque la quiero, vuelvo por amor a Buenos Aires. Volvamos juntos. Larreta, para Hernán de admirar. Escribió una canción, perdóname. ¿Cómo? Escribió una canción. Por favor, pidamos a la inteligencia artificial que arme una música para esta letra. Igual lo que me sorprende es que lo firma y lo tuitea él. Esto es como un poco llamativo. ¿Y por qué? Pone Larreta, dale, lo estás tuiteando vos, maestro. Bueno, ¿Quién va a ser? parece una poesía. ¿Se acuerdan de las poesías de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Como con rima. Claro. Bueno, es una poesía. En realidad es un fraseo, hay fraseos, evidentemente hay cosas sacadas, seguramente de algún estudio cualitativo, ¿no? Cosa que no es, digamos, inclusive se inscribe en la tradición política y comunicacional del PRO, de los orígenes, ¿no? Y de la comunicación a nivel más local en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es decir, su mensaje muy lo local. que le preocupa al vecino directamente, claro. y que es el olor a pis, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es una estrategia que lo baja de nuevo de la Nacional, a Larreta, que es donde estuvo posicionado en los últimos años. Y recordemos que era el próximo presidente, durante mucho tiempo era el próximo presidente cantado, digamos, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta. Desde que tenía 5 años hasta que perdió la interna con Bullrich. Está bien, puede En serio, ser. a los 5 años se iba a ser presidente. Esto es información. Pero por lo menos desde que quedó como jefe de gobierno era su vocación ser presidente. Sí, claro. Bueno, y un poco esto que quería traer a la mesa, ¿no? Para charlar. El tema de las encuestas y la construcción de oferta o ir corriendo atrás de la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Las encuestas las usan todos, algunos les parecen mejores, peores, pero es una herramienta, una encuesta, es un termómetro. Ni más ni menos que eso, ¿no? Vos tenés fiebre, medís la fiebre, tenés fiebre, ese es el dato. Sí. Ahora, ¿por La qué? foto, Es se otra suele decir, cosa. ¿no? Claro. Exactamente. ¿La quanti o la quali? Bueno, la quanti en realidad es lo que te da el dato duro de si tenés fiebre, y después la quali te ajusta un poquito más, ¿no? Pero la lectura de eso es una lectura, en todo caso, política, ¿no? Y de definición, y que hace que cada jugador defina qué hacer con eso que tiene en la mano. Larreta, como decía, se inscribe en la tradición del PRO en ese sentido, distinta, por ejemplo, a lo que está haciendo Milei, ¿no? Y lo que está haciendo Santiago Caputo de la mano de Milei también. Y lo que hacen en algún punto, y le funcionó muy bien en el armado de la ciudad, es usar las encuestas para justamente targetizar, saber qué es lo que piensan los vecinos, ¿no? Como los llaman ellos, porque es muy del lenguaje del PRO, y responder a esas demandas, ¿no? A ver si te entiendo, vos decís, lo que hace es ver cuál es la demanda
y no armar una posición política en todo caso para modificar en función de tus ideales, sino para acomodar tu discurso a eso. Exactamente, o posicionarte en relación a las ideas propias, ¿no? Ir un poquito más detrás de la corriente. En el tuit sería, la gente dijo que había olor a pis en la ciudad. Exactamente. No lo dice, podría haberlo dicho, la verdad es que podría haberlo dicho también en una entrevista y repetir el tema. Es raro verlo en un tuit que parece un poema. Suena fraseo, no sabemos, suena, ¿no? No, pero lo que suena queremos decir es, como está escrito. Evidentemente detectó, por las encuestas o lo que fuera, que la sociedad porteña está notando que hay un gran deterioro en la gestión de Jorge Macri. La verdad que más allá de lo que pensemos, creo que efectivamente es así, y que de esa manera podía ir a las entrañas, a la víscera de una situación. Leerlo es una cosa, escucharlo es otra, muy distinta. Vean cómo le dijo ayer con Carlos Pañi. Vuelvo porque hay olor a pis. ¿Hay olor a pis? Hay olor a pis en la ciudad. No lo digo yo, no lo huelo yo solamente. Hay olor a pis, la ciudad está más sucia, en la ciudad hay menos policía en la calle, está más insegura. No hay una obra grande que se haya lanzado, Carlos. Eso es la ciudad que tenemos hoy, por eso quiero ser candidato. Casi que estuvo a punto de decir a Paño, vos no lees. ¿No te parece, Carlos, que efectivamente hay olor a pis? Lo huelo yo huelo a pis, tú hueles a pis, nosotros olemos a pis prácticamente. Es publicidad, ahí voy al fondo, pero ¿esto es publicitario o es político? ¿O las dos cosas? Bueno, es que, a ver, depende, ¿no? Puede ser un mensaje que funcione en términos políticos. Quiero ir a la trayectoria de Larreta en las encuestas para analizar un poco eso, ¿no? Bien. Cuando intentó hacer el despegue nacional, porque ahí está el punto y ahí es donde se le puso complicada la cosa. Él, inclusive ahora en la ciudad, en términos de imagen, mide bien, no tiene problemas de imagen, más allá de la intención de voto, ¿no? Pero el gran problema lo tiene a nivel nacional. Cuando Larreta intenta hacer el despegue, que fue post-pandemia, con la pandemia, eso pasó con todos los gobernantes, ¿no? Fue un factor común, todos tuvieron su cresta de la ola en el momento de la pandemia, llegó a tener más de un 60% de imagen positiva. En 2022 ya tenía un 45% de imagen positiva, y ya cuando llega la elección todo es más complicado, el resultado de la elección ya lo sabemos, y hoy tiene entre un 10 y un 15% de imagen positiva a nivel nacional. A nivel nacional. Nacional, ¿no? Entonces, ese despegue discursivo a nivel nacional no logró hacerlo. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, ¿no? Que fue, bueno, en algún punto compleja de afrontar, pero más fácil en términos discursivos y de posiciones, ¿no? Porque había un enemigo común. Cuando hubo que salir a hacer política y a tener un discurso con otro volumen político, más de posiciones, bueno, ahí no pudo resolver eso. Y lo que hizo fue zigzaguear en posiciones. No sé si se acuerdan cuando prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas, ¿no? Y salía de golpe con algunos con discurso exacerbado, ¿no? Un dirigente que no tiene ese discurso. Entonces daba la sensación de que no se sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo. Entonces, en vez de tomar una posición, fue zigzagueando y terminó desposicionándose. Los riesgos de correr detrás de la demanda, diría Julieta Weisgold. Exactamente. Julieta, ¿y el vuelvo es fuerte para Larreta? ¿Cómo? ¿El vuelvo es fuerte? Porque hablamos de pis, pero no de vuelvo. No, eso es interesante. El vuelvo creo que es de lo más interesante que tiene eso y la definición política de jugar por afuera del PRO, ¿no? Sí. Esas dos cosas. Sí, las críticas a la gestión anterior, que es de su propio espacio político, lo era, se supone, ¿no? Exactamente, que va reposicionándolo, ¿no? En la escena. Hay que ver si eso después logra jugar a nivel nacional de otra forma. Si uno mira lo que pasa con la imagen de él a nivel nacional, en las aperturas, ve que, y está pasando con Lustó también el año pasado, pasaba, que tiene mejor imagen, a pesar de que tiene una imagen negativa muy alta, ¿no? Y una imagen positiva muy baja. Lustó, a nivel nacional, los dos, a nivel nacional. Tienen mejor imagen entre los votantes de Massa que entre los votantes de Patricia Bullrich o de Milei, ¿no? Entonces son cosas llamativas porque en algún punto hay un indicio de quién está más presto a escuchar, ¿no? A esos dirigentes del centro derecha. Bien. Tengo un bonus track, tengo un fuera de programa para Julieta, pero antes
si te quedó algo por fuera de este posicionamiento. No, bueno, esto que decía del centro, ¿no? Si hay lugar para el centro. Si hay lugar para el centro. Es una pregunta todavía vigente, que ¿no? Si uno mira en términos de imagen, de intención de voto, la respuesta es no. No hay, al día de hoy no hay una opción para hay ese quienes centro, piensan, después del extremo Milei, quizá hay un reflejo social de tratar de ir a cierta moderación. Bueno, ¿eso todavía no se ve? Si uno mira lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en Brasil, va a haber dos comportamientos distintos, ¿no? Pero tienen alguna cosa similar. En Estados Unidos, cuando ganó Biden era el candidato más centrista del Partido Demócrata, ¿no? Después, ¿qué pasó? En la elección intermedia, los demócratas tuvieron muy difícil esa elección, ganaron con un discurso antitrumpista y, bueno, ya sabemos el resultado de la elección de 2024 fue muy compleja. ¿Por qué? En gran parte porque el Partido Demócrata se quedó sin liderazgo, ¿no? Entonces, más allá del centro o el extremo o la radicalización, Obama tenía dentro del centro un liderazgo que Biden no pudo tener y no hay otra figura fuerte en Estados Unidos. Por fuera de la discusión, si moderación o no, vos pones la construcción de un liderazgo como determinante. Primero un liderazgo, ¿no? Sí. Estamos hablando de eso. Y en Argentina hoy, los dirigentes que tienen posibilidad de competir en términos de liderazgo están en el peronismo, ¿no? No están en el centro. Entonces uno va a mirar el caso de Brasil y ve lo que pasó con Lula en Brasil, ¿no? Y entonces Lula, dirigente fuerte de la centroizquierda, se abre al centro, ¿no? Al gran centro brasilero, burocratizado, gana con ese centro y con un discurso más parecido al primer Lula, ¿no? Un Lula un poquito más moderado. Bien. Hay una reconfiguración en la forma, eso quiero decir, ¿no? En ese antimileísmo, en la forma en la que se discute la política. Fuera de programa, ¿trabajaste el Che Milei de Cristina? ¿Tenés una opinión desde la especialidad comunicación política? Mi primera opinión cuando todo el mundo dice no es Cristina es que es Cristina. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Sí. No, a mí me suena muy un vocabulario de ella. La duda es si Cristina tiene un community manager o escribe Tal ella. vez estoy profundamente equivocada, no lo sé, pero mi sensación es que es Cristina. Sí. Porque es el tono de ella. Así como es capaz de hablar 3, 4 horas en una asamblea legislativa sin leer, también habla así. Son las dos cosas, digamos. Es una característica de ella como dirigente. ¿Te parece eficaz? Yo la verdad es que no me desesperaría por medir la eficacia de una forma. Creo que lo que en todo caso hay que ver en el peronismo tiene más que ver justamente con esto que estoy diciendo de no solo los temas, ¿no? Porque es casi, digamos, es claro que el tema del peronismo va a tener que ver con algo de la economía, posiblemente algo de los derechos también, ¿no? De la defensa de la democracia, toda esta idea del anti-mileísmo, pero además, de nuevo, con las formas, y no las formas en el sentido de moderación o no, ¿no? Sino a volver a un registro que sea más natural, digamos, del peronismo, ¿no? Tiro hipótesis a la mesa muy poco fundamentada. Yo creo que los liderazgos instalan formas y no que las formas o un atajo comunicacional ayuda a construir un liderazgo. ¿Se entiende? Sí. Sí, pero yo por eso coincido con lo que dice Juli. Que es un. Acá tenés que estar o de acuerdo conmigo o de acuerdo con. No, estoy de acuerdo. Esta vez estoy de acuerdo con ella. Es polarizado. Sí, este es el cupo femenino. Sí, me parece una marca de ella. No digas tal vez. No, tal vez no. Lo asevero. Sí. Vos decís que construye marca y eso vuelve eficaz. Pero porque es absolutamente genuino. Pero no es al revés, no es el liderazgo de Cristina que en todo caso instala una manera de interpelar políticamente. Pero no es algo que se retroalimenta. Claro. Sí. Pero hay que ver si vos tenés una gran idea, pero no tenés liderazgo. No hay, por supuesto. ¿Quién te va a escuchar? No hay política sin liderazgo. Eso es así, algún tipo de liderazgo, ¿no? Ahora, hay liderazgos, por ejemplo, el liderazgo de Macri, ¿no? Que en términos de afectividad política o afección política no tiene núcleo duro. Macri, si medías, no parecía el amor por el macrismo, digamos, el macrismo. Estoy diciendo el amor, la palabra técnicamente no es esa, ¿no? No había afección política en relación al macrismo. En las encuestas no aparecía y no aparece ahora. En relación al mileísmo y al kirchnerismo llamado así, hay, todavía hoy, ¿no? Entonces, evidentemente ahí el liderazgo importa. En términos electorales, ¿se puede ganar una elección sin un liderazgo? Sí, tenemos ejemplos acá.
Hay ejemplos de Estados Unidos, acabo de dar un ejemplo, se puede. Espera, ¿el liderazgo acá cuál es? Bueno, de la Rúa es un ejemplo, Sí. ¿no? Macri, que no es, digo, no estoy comparando a de la Rúa con Macri, pues no tienen nada que ver. Vos diferenciás liderazgo de un dirigente importante, para ponerlo en términos. Claro, ¿no? Macri pudo armar un equipo, Es eso. pudo armar un partido, digamos, ¿no? Lo sostuvo, o sea que era un dirigente, digamos, de peso en la Argentina, vamos a ver qué pasa ahora. Pero bueno, en términos de representación y de lo que puede generar el lazo con la sociedad, es más liviano, ¿no? Es otro tipo de lazo el que genera con la sociedad. ¿Y quién escucha, donde por ahí Julieta? predomina más la marca que, Claro. que el liderazgo. ¿Quién escucha? Porque yo creo que uno de los problemas es opiniones. Puedo hacer análisis, pero te voy a hacer rápido. Uno de los problemas del peronismo de Unión por la Patria es la escucha y no solo quién dice qué cosa. Bien. ¿Cómo juega la escucha en lo que vos decís en términos de comunicación? Digo, ¿vos sabés lo que pasa? Vos, digo, el peronismo en tu criterio, ¿sabe lo que pasa entre los pibes o pibas que de 16, 18 años que votaron a Milei, sectores populares de los grandes conurbanos? La está haciendo laburar fuerte. Sí. ¿No? Yo creo que debería estar preguntándoselo, entre otras cosas, pero creo que de vuelta, para pensar posiciones hay que dejar de pensar en segmentos y hay que empezar a pensar, tampoco grandes visiones, ¿no? Pero hay algo de eso, es posiciones en relación a las cosas tangibles y concretas que plantea el mileísmo, y no estoy diciendo estar en contra, ¿no? Es, bueno, Bien. que sí. Es bajar a tierra. Que sí, exactamente. Es que sí, y cómo acercarse de nuevo a la gente. Y de vuelta, la cercanía a veces puede ser acercarse, en términos de cercanía, de hacer recorridas, estar en contacto con la gente, o hay millones de formas de acercarse, porque los liderazgos que generan afección también están cerca, a su forma, ¿no? No necesariamente territorialmente. Julieta, bienvenida a QR y gracias. Gracias a ustedes. Antes de la tanda, nuestra manera de homenajear a Antonio Gasalla, y fiel a lo que representa QR, el modo en que el humor también puede acercar a construir estereotipos o a denunciar qué cosa a un estereotipo le está ocurriendo, y sus propias participaciones, no solamente en el humor, sino también en el arte muy, muy dramático de Antonio Gasalla. Falleció hoy y de esta manera lo homenajeamos. El siguiente mensaje en cadena es para salir al cruce de algunas versiones publicadas en los periódicos. Algunas cositas son lamentables, pero puedo asegurar que no me conmueven. Lo que sí me conmueve es el reclamo de los jubilados. Pero se pueden quedar tranquilos porque pronto recibirán su justa recompensa. Algunas otras versiones indican que la gente se queja, pero lo que no dicen es que el dólar está históricamente estable. El peso sigue 1 a 1. El consumidor puede consumir más que nunca. Y nos codeamos con el primer mundo. También se habla de mi mal temperamento. Pero estoy tranquilo porque sé que cuento con el respaldo del presidente, un hombre valiente que ha sabido hacer muchos cambios y que ha permitido a este país dar un vuelco histórico. 1994 y los temas son los mismos. Sí. Las problemáticas son las mismas y la capacidad que tiene un humorista de esa talla por tratar de hacernos reír al mismo tiempo que pensar. Y quizá eso nos baja la guardia e incorporamos mucho mejor que un discurso de 2 o 3 horas, el mejor discurso político, ¿no? en ciertos momentos. En el 94 no había, después vino el 95 y Menem gana y reelige. Fuerte, pero sin embargo Gasalla ya estaba observando que ahí había algo con jubilados y jubiladas, que había un problema entre el discurso del ministro de Economía y lo que estaba sintiendo la gente. Los artistas olfatean antes, ¿no? Sí. Y ni siquiera, yo a veces les pregunté a varios artistas y varias de diferentes disciplinas, tratando de ver el porqué, y la respuesta sincera, cuando no sanatean, es la verdad, no tengo la menor idea. Es esa, no sé, me viene, olfateo.
Nos vamos a la tanda. Al regresar, Hernán Lecher, analizamos en profundidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se conoce o lo que Hernán puede leer entre líneas en función de la historia. Y atención porque inauguramos segmento. Los cuentos de la cripto con Irina Hauser. Me parece que no necesita mayor explicación. Tanda, seguimos haciendo QR hasta las 12. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, Nada mejor que Harpic. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 519 pesos. Telecentro, conectando con vos. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, Nada mejor que Harpic. Con energía voy a despertar. Duermo mejor.
las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Muy bien, seguimos en QR por Bravo TV hasta las 12 y nos vamos a meter en un tema, yo les diría, de fondo es lo importante. Y tiene que ver con, otra vez en la historia argentina, la relación con el Fondo Monetario Internacional. Con esta portada, miren. Encofrado cambiario. Aparece el cepo, grande Mache, el ministro Caputo. Tiene un Pac-Man. Ahí no termino de entender. Tiene el cepo ahí. Esto me parece una gran ocurrencia, porque en realidad cuando hablamos de encofrado cambiario, y ahora vamos a tratar de dilucidar un poquito, vamos a ir a cuestiones de las tensiones que vivimos hoy, pero en el fondo la discusión es, o te diría que una de las principales discusiones es, el acuerdo con el fondo ¿va a significar desarmar este encofrado que es el cepo? ¿Viste cuando vos haces una construcción y haces la columna, sí, y hay y pones madera para rellenarla? Bueno, si sacamos la madera, ¿se cae la columna o no? Es un poco la discusión, si se quiere, ilustrativa, de qué puede significar en materia cambiaria eliminar las restricciones cambiarias. Se llama restricciones cambiarias. En un ratito te voy a contar de qué se trata, porque básicamente son tres importantes y te las quiero contar. El común de la gente quizás no la sabe. Es muy fácil y sugiero recordarlas. Pero arranquemos por, digamos, vamos a dar 2 pasos para atrás. Bien. A ver, para la gente que nos está mirando del otro lado. ¿Por qué, caray, Pablo, vos querrías hacer un acuerdo con el fondo? Yo sé que vos no los querés al fondo. Tenés razones y tenés razón en no quererlo. No, pero eventualmente, a ver, me animo a responder. Una solución financiera implica que necesito llegar a un momento para generar recursos, o para generar riqueza, o dólares, o lo que fuera, y alguien me da una mano financiera para poder hacerlo. Muy bien. Estás planteando un horizonte de futuro. Sí. ¿Para qué sirve un acuerdo con el fondo? Básicamente sirve para anclar expectativas. Si yo quiero decirle a los agentes del mercado, vamos a ir para allá. Esto es muy importante, parece muy básico, pero es muy importante, porque lo que da la impresión es que, como no se conoce nada del acuerdo, sí, lo que dicen los agentes económicos, che, pasa lo contrario, las expectativas están complicadas, yo no sé cuánto me van a dar de guita en dólares, si lo van a dejar usar para intervenir o no. Tampoco sé qué política va a tener el tipo de cambio. Claro, qué política va a tener en materia de peso, no solo en el mundo dólar con un dólar o un peso súper apreciado, sí, sino en el mundo peso. ¿Qué vas a hacer con la tasa? ¿La vas a subir para chupar pesos o para, digamos, sostener el carry trade? ¿O en realidad la vas a bajar para un escenario distinto, pero que te puede generar más pesos en la calle? Es decir, no saber eso genera temor. Y si vos tenés temor, ¿qué haces? Bueno, ¿qué hace un inversor? Se cubre. Sí. Y lo que viste en el día de hoy fue básicamente lo que se llama demanda de cobertura. Me quiero cuidar porque no sé qué va a pasar. Si la expectativa es de que no va a haber dólares, por ejemplo, y yo voy a ir a cubrirme para que, voy a ir a un contrato de futuro, para que si eventualmente hay una devaluación, yo no quede descalzado. Si soy un banco, yo no quede complicado, iba a ser otra cosa, complicado si soy una empresa, porque mi flujo en pesos complica ese escenario. Dicho todo eso, quiero explicarte, acá hicimos, viste, cuando yo iba al segundo grado que me decían los conjuntos y no sé qué. Claro. Bueno, ¿en qué se cruzan estas tres cuestiones que básicamente es el eje de la discusión con el fondo? ¿Qué plazo vas a tener? Del acuerdo al acuerdo lo sabemos, el plazo, pero acá es el plazo de los desembolsos, diría. ¿Cuándo me vas a dar la guita? Pagar? Claro, me la vas a dar. ¿Cuándo te la va a dar? Claro, ¿me la das mañana Bien. O me la das el año que viene? Sí. Ahora te voy a contar un poquitito. Porque hay una parte que el fondo te dice, yo te voy a dar 14.000 millones, que son los vencimientos de capital. ¿Pero cuándo arrancan? En el 26.
Y te lo voy a hacer como Guzmán. Te estoy spoileando una parte de la conclusión. ¿Cómo era con Guzmán? Vos tenías el vencimiento, te lo doy 10 minutos antes y me los devolvés. Sí. Bueno, eso no me sirve para una corrida. Claro. No me sirve para patear los vencimientos, sí, pero para una corrida no. Con lo cual, el plazo de los desembolsos para la discusión que tenemos hoy es importante. Es muy importante. ¿Cuánto me vas a dar? Bueno, naturalmente, si me da 10.000 es una cosa, si me da 2 es otra, si me das 30 es otra. Y finalmente, y muy importante también, las condiciones o los condicionantes que te pone el fondo. Sobre todo, levantar o no levantar el cepo. Pero yo le ponía ahí la tasa de interés o la política que vas a tener en clave monetaria. ¿Cómo vas a hacer con los pesos que van a quedar en circulación ahí? Porque para anclar las expectativas tengo que decirte algo. Claro. Al mercado tengo que decirte algo. Bueno, vamos a los bifes. Te traje un numerito, sobre todo vinculado a la discusión del monto. Arranquemos por ahí. ¿Qué pasa en la Argentina? Mira, hicimos algunos cálculos con algunos compañeros. Si vos tomás, esto lo estoy haciendo con valor, con montos con cepo o encepados, digamos. Tenés unos 100.000 millones de dólares de exportaciones, sacale el 20% que lo tenés que liquidar al BLEN, te da 80. 80 de importaciones, te queda nada, 1.000. De la balanza comercial. De la balanza comercial, es decir, Expo menos IMPA, te quedan 1.000. Sacale turismo y flete, sacale servicio de deuda, dividendos, con cepo, ¿no? Y sacale los pagos o vencimientos de capital. Necesitas 30.000 millones de dólares, 27.800. ¿Necesitas 30.000 millones de dólares para qué? Para esto, para que te cierre esto, si no, te faltan dólares. Necesitas, no sé, devaluar para que esto baje. ¿Y a dónde van, Hernán, eso? Vos te lo dan mañana. Te dan exactamente lo que vos pones ahí, 27.800. Hay una parte que vos podés generar. Claro. Por fuera de esto que ahora lo vamos a ver. No, pero suponete que estos son... Te dan 27.800. Te dan mañana 27.800. Sí. ¿A dónde van? No, hay una operatoria, así que mañana o pasado la vamos a explicar, que en realidad se la dan al Tesoro, el Tesoro paga bonos que se llaman letras intransferibles y esos dólares terminan en el Banco Central. Si terminan en el Banco Central puede hacer cualquiera de estas operatorias, incluso, cosas que no están acá, intervenir. Acá no están las intervenciones. Acá estoy haciendo el cálculo tradicional de la intervenir, balanza de pago, insisto, es sostener el tipo de cambio. Vamos a decir, acá faltan cosas, ¿no? En la cuenta capital. Hay otras cosas que podemos incluir. Vamos a la placa siguiente. A ver, entonces, necesito 27. Puedo juntar 2 que pido, qué sé yo, ahí de garrón con un repo, supongamos un repo, lo que sea. Los préstamos en dólares. Hay una operatoria, como tenés dólares todavía del blanqueo. Claro, eso te descomprime porque es oferta que de repente, en lugar de ir a pedirle al Banco Central o si querés ir al MAE, los pedís de repente a un banco en el marco de los dólares que están en el blanqueo. Monto? ¿Por qué 3.500? No, porque es básicamente el margen que tenés disponible, estimativo, puede ser un poco más, en realidad es entre 3.000 y 4.700. Pero nosotros creemos que puede estar en este orden. Porque está relacionado con los dólares que todavía tenés dentro del circuito financiero del blanqueo. Hay una parte que ya se prestó, o sea, ya está prestada. Bueno, ¿cuánto más puedo bancar con créditos en dólares? Más o menos 3.500. Acá nos estamos preguntando cómo se financia todo eso que necesitas, esos 30.000 millones que necesitas. Sí, bien, ahí tenés 5.500. Dejando abiertas varias puertas, estoy generalizando. Bien. Entonces, tengo 5.500, teníamos 27.800, necesito 22. Y acá es la discusión. Es decir, si el fondo me da 10, estoy bastante lejos. ¿Se entiende? Sí, pero además te da 10 en una única vez. Bueno, ahí empezamos a discutir. ¿Cuánto te da? 10, 8, por única vez. Olvídate de los 14, porque el gobierno puede decir, no, me da 24. No, pero para 14 no te lo da ahora. Para esto no te lo da. Bien. Te da 8, 10. Me falta. Me falta para intervenciones y, bueno, me puedo poner, pero me siguen faltando 10 palos. Esto ve el mercado. El gobierno añoraba inversiones. No le da la cuenta. No le da la cuenta. El gobierno añoraba inversiones. Eso está muy en veremos. No está viniendo la plata de afuera, al menos porque tenés por lo que sea. Y acá se abren algunas discusiones que si querés... Claro, el gobierno diría, bueno, pero yo tengo un colchón importante para levantar la restricción cambiaria y ahí las inversiones van a empezar a venir. Bueno, vamos a cerrar en la cuestión montos. Bueno, el fondo te puede dar 14 más 10, estos 14 tachalo por lo que decíamos recién, porque para adelante, y acá abre la puerta que el BID y el Banco Mundial pongan otros 10.000. Acá me cierra un poquitito más. El problema es que, ojo, cuando te los dan. Porque el Banco Mundial y el BID no es que te va a dar 10 palos así. ¿En qué plazo te los da? Ahora, este número parece
aproximarse más a las necesidades que tiene en términos de dólares este año el gobierno. Y Hernán, si esto es así, el anuncio es un acuerdo de 35.000 millones. Lo digo porque en general no se dijo por ahora. Si ¿El BID y el Banco Mundial te lo dan para infraestructura o te lo dan como el fondo? Es muy importante. No te van a dar la plata para que vos compres letra intransferible. No. Para pagar la deuda del central. Claro, pero hay una cosa que no es menor igual. Porque cuando te los dan para una obra, para infraestructura, te dan los dólares, se lo queda el Banco Central y después te da pesos para la infraestructura. ¿Se entiende? Con lo cual igual pasan por el circuito y finalmente terminan en el mismo lugar. Esto no sería un gran problema. Para mí el problema es los plazos. Porque no te lo va a dar todo junto. Parece raro que justo te querés hacer una ruta y te va a dar toda, 10 palos. Raro. Pero bueno, en principio el gobierno esto mira para otro lado, dice que no existe, lo niega, pero me consta que es parte de la agenda. Antes que siga Hernán, quiero pedirle a la producción a ver si podemos preparar otra vez lo que utilizamos en la apertura del programa. Los tapes del ministro Caputo hace 7 días diciendo que estaba todo hecho y hoy diciendo que en realidad todo era una gran incógnita. Para coronar y que Hernán nos explique también qué es lo que vio en la palabra del ministro de Economía por la mañana, que parece haber generado más incertidumbre que certeza. Hernán. Y vamos al segundo tema. Te dije, montos, tenés eso que te mencionaba. Sí. Ahora, el segundo tema son las condiciones. ¿Por qué? Y bueno, porque acá se abren un abanico de opciones. El Fondo Monetario te da, supongamos que solo te da 10.000 y lo del Banco Mundial, no sé qué, vamos viendo. ¿Cómo hago? Bueno, no puedo levantar el cepo. Si levanto el cepo, se me dispara el tipo de cambio. Claro. ¿Bien? ¿Me dejan intervenir o no me dejan intervenir? Porque el gobierno quiere encepar el oficial y controlar el paralelo, porque si se le escapa el paralelo se le va a precio, y el oficial lo mismo. Con lo cual, ¿el Fondo Monetario te va a dejar usar esos dólares para intervenir? Recordemos, ¿sí o no? Recordemos la experiencia Caputo 2017. Sí, yo te digo, si no se los deja... ¿Y tu respuesta cuál es? ¿El Fondo Monetario te va a dejar intervenir, sí o no? ¿Qué pensás? Es una respuesta política, no es una respuesta económica, ¿no? Está claro eso. Sí, hay un acuerdo con el staff, es buena la pregunta, hay un acuerdo con el staff, pero después el que define es el directorio y el directorio toma una decisión política, para mí muy influenciado por Estados Unidos. Yo creo que va a haber una ayuda importante. Ahora, lo de intervenir en los paralelos, si el gobierno no muestra una hoja de ruta posta, real, de desarmar el cepo, a mí me parece difícil. Y si el gobierno sueña, y en esto me hago cargo, sueña que pone los dólares ahí, pone los 10.000 millones ahí en el Banco Central y no hace nada, el mercado se lo va a cobrar, Se lo va a cobrar. ¿Al grito de? Al grito de te compro dólar futuro. ¿Se entiende? Se entiende. Al grito de te voy a correr con el contado con liqui. Te voy a correr, voy a ir al contado con liqui. ¿No me lo das? ¿No están disponibles? No, en realidad... Algunos, ¿qué dice Melconian hoy, por ejemplo? ¿Qué decía? Cuando salió Caputo a hacer lo que las entrevistas, no dijo nada. Y es verdad, no dijo nada. A ver, vamos a ver. Quiero la palabra experta de Hernán respecto de lo que hoy ocurrió. Vamos a ver primero al ministro de Economía el 7 de marzo en La Nación Más, mismo lugar, distinto entrevistador. Le preguntaban sobre si había algún tipo de certeza y esto decía Caputo. Hay un monto que es de renegociación y hay un monto que es de fondos frescos. Bueno, no, es un monto, es un monto es un monto X, total. Sí, X. Es un monto total. Ya está definido, ¿me lo puede contar? Todavía no. No lo puedo, obviamente eso es confidencial, es un monto que está definido con el staff. Entonces, está definido el programa y el monto, ¿no? Hay un monto que es de renegociación. Bien, no lo puedo contar, es confidencial, pero el monto está y está definido. ¿Qué dijo hoy ante la misma pregunta el ministro de Economía Caputo? ¿Ha definido el monto ya? No, el monto lo define el directorio del fondo. ¿Cuándo? Bueno, cuando se reúnan, cuando convoquen al directorio y el directorio es el que define el monto. Nosotros genuinamente no lo sabemos. Por eso tampoco lo decimos. No, me mataste, le dijo. Me mataste, Antonio. Me mataste. No tengo muy en claro, pero había dicho hace poco que sí, que eso estaba definido. ¿Qué le saca, Hernán? No, lo sabe, no lo quiere decir. Y quizás está bien. El problema es que hoy las dudas generaron un escenario de mucha tensión. Probablemente lo sepa. Me gusta que ahí hay honestidad intelectual de Hernán. Es decir, es probable que él tenga información, pero que no la puede decir por tema lógico para acomodar expectativas. Yo tengo
una Pero no gran salió crítica bien. de cómo, en general de la política económica, pero además cómo manejaron esta cuestión. Sí. ¿Por qué digo que lo sabe? Porque si vos lees entre líneas lo que dice en la segunda entrevista, él en realidad lo que dice es, lo define el directorio. No dice yo no lo sé. No sé si el directorio va a aprobar lo que yo acordé con el staff, sería. Entiendo. Pero es lo más probable que suceda, porque el staff no lo va a llevar al directorio si no discutió un poquitito. Para que más allá de lo tiene. que pensemos nosotros, evidentemente, la lectura que hizo hoy el mercado fue de ir a buscar cobertura, como vos decías, Sí, y no de confianza. Porque el mercado cree o que el monto no es suficiente, Sí. o que el fondo no lo va a dejar intervenir, Ujú. bien, o que no está clara la hoja de ruta. Este último escenario sería lo menos complicado para el gobierno. ¿Qué aspira el gobierno? El gobierno dice, bueno, de última que haya un poco de volatilidad, pero si entran todos estos dólares, el escenario muy de máximo sería, se aprecia el peso de nuevo, baja el contado con liqui y la brecha se cierra abajo, no arriba. Esto sería la de máxima. Parece difícil en el escenario de lo que vivimos hoy. Última, Hernán, y podemos ampliarlo otros días, por supuesto, también. ¿El Fondo Monetario observa gobernabilidad, observa calle, observa resistencia social al modelo? Bueno, en la historia, ¿no? En la historia sí, siempre mide. Aunque yo ahí pongo algún asterisco, porque también el fondo históricamente siempre hizo mucho hincapié en que haya aceptación de los distintos espacios políticos. De hecho, una de las condicionalidades para un acuerdo que supera los montos que te habilita según tu participación en el Fondo Monetario Internacional dice, ¿se acuerdan cuando Pichetto apoyaba eso? Bueno, el gobierno de Macri lo usó para decir, ven que la oposición está de acuerdo conmigo, porque se lo pedía el fondo. Ahora no hay eso. Por eso cobra importancia el comunicado hoy de senadores de Unión por la Patria diciéndole al Muy fondo, importante. mirá que nosotros esto no lo vamos a pasar. Y el Partido Justicialista sacó un comunicado diciendo, nosotros no vamos a reconocer legitimidad en este acuerdo y le vamos a avisar a todos al Fondo Monetario y a todos los países miembros, que lo sepan. Está diciendo, en el futuro, ojo, si le dan la plata... Gracias. ¿Y eso, perdón, ¿y eso no se contradice con el DNU? Con el DNU y con el secreto, o sea, con el DNU como cheque en blanco, a eso me refiero, ¿no? No entiendo la pregunta. Digo, por un lado, vos decís, hay una tradición de... el fondo prefiere, está bien. no sé si es excluyente, el fondo prefiere una cierta garantía institucional futura. Es una contradicción, lo que decía recién. Es un fondo que está siendo muy laxo en ese aspecto. Claro. Porque está bien lo que dice Martín. El fondo tradicional, si querés, no hubiese aceptado un DNU. Por esta cuestión, porque requiere del Congreso para la aceptación del resto de los espacios políticos. Judy Kozak, la vocera, fue un poco ambigua cuando habló al respecto. Pero bueno, se supone que el acuerdo con el fondo está de que con un DNI la cosa camina, porque si no, no lo llevarían mañana Yo tengo a una duda tratar. respecto del acuerdo. Porque es algo que se repite en cada acuerdo con el fondo, que es el requisito que suelen poner de ajuste previsional, ¿no? Sí. Digo, porque estamos ante una situación en la que se está discutiendo eso. ¿Qué lugar tiene eso hoy en el acuerdo con el fondo, ¿no? El ajuste a los jubilados. Vieron que hoy varios en la comisión, Kirchner lo dijo y en general Caputo lo sostiene. Una de las cosas que mencionaron en este último tiempo fue, nosotros ya hicimos el ajuste que requería un acuerdo de este tipo. O sea, nos adelantamos a los tiempos. Bueno, el ajuste a los jubilados está en ese anotado allí. Es decir, cuando la Argentina, cuando va Caputo a ver al fondo, le dice, mira, yo ya hice esto. Ya le recorté el 20% del ajuste. Sí, pero alguien podría decirle, pero macho, tener la plaza llena miércoles a miércoles, eventualmente. ¿Hay una demostración hacia el fondo en este despliegue de fuerza que se hace sobre los jubilados en la calle? Probablemente. Probablemente haya una intencionalidad de mostrar cierto orden. A mí me parece, yo soy Cristalina Georgieva, hay varias cosas que me hacen ruido. Si yo veo una fila larga cruzando a Chile para comprar en el país vecino y yo le voy a dar dólares, es raro. Si veo que Milei me dice, con el DNU quédate tranquila que está todo bien, pero veo que están volviendo a palos a los jubilados. Y peor aún, en el mismo momento, los propios diputados del oficialismo se agarran a piñas adentro del recinto, es raro. Bueno, hay una historia a la que vamos a volver hoy, porque el gobierno necesitó a los boxeadores de la semana pasada. Pero eso será dentro de un rato, porque inauguramos sección en QR, los cuentos de la cripto que tienen su portada. Mirá. Que venían los muertos vivos, venían con una
con una moneda digital. Bueno, Irina, Qué sorpresa, ¿no? Muy importante que no salga de agenda algo que el gobierno hoy quiso de alguna manera tapar, porque en el mismo momento que había una comisión por el tema del decreto con el Fondo Monetario, había otras comisiones trabajando para, por ejemplo, generar una comisión investigadora. Sí, finalmente salió un dictamen aprobando la comisión investigadora, pero recién estaba revisando justamente los portales a ver en cuántos estaba. Sí. Y lo encontré en 2, ¿no? Es notable. Pero no solamente pasó eso hoy. A O ver. sea, pasan muchas cosas vinculadas con este escándalo desatado desde que Milei promovió la moneda, la criptomoneda Libra, y además hizo perder plata a muchísima gente, a miles de personas. Hoy teníamos el capítulo en el Congreso que bien mencionabas, pero hay un capítulo en Estados Unidos y hay otro acá. A ver. Por eso te digo, hay mucho para contar de esta historia. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Hoy finalmente se presentó y además lo anunció en sus redes sociales el estudio Burwick Law, que es un estudio que se dedica además específicamente a temas finanzas y a operaciones con criptomonedas. Presentaron una demanda, que es una demanda civil, donde más de 200 personas que dicen haber sido estafadas reclaman justamente por haber sido engañadas. ¿Por Quiero qué? la mía. Quiero la Dicen, ¿no? mía. Dicen, quiero que me devuelvan y además quiero que me indemnicen. Porque me engañaron, porque esta moneda salió se difundió con una figura popular, que es un mecanismo que se utiliza muchas veces, en este caso Javier Milei, que además quienes están en el negocio cripto saben que Javier Milei es alguien que desde hace mucho tiempo está alentando este tipo de transacciones, que ha tratado de traer acá y de flexibilizar además normativas para... A ver. Este es el posteo, perdón, Ina, quería leer el posteo ya que Sí. estaba en pantalla, el posteo de la firma. Este es el posteo del estudio, de ese gran estudio de abogados. Muy especializado, como contaba Irina. Esta noche nuestra firma presentó una demanda colectiva ante la Corte Suprema de Nueva York en nombre de nuestro cliente. Alegamos que Kelsier, Kip, Meteora y partes relacionadas orquestaron un lanzamiento injusto del token Libra, supuestamente engañando a los compradores y perjudicando a los inversores minoristas. Sigue. La denuncia detalla cómo, según nuestras alegaciones, se utilizaron fondos de liquidez unilaterales para inflar artificialmente el precio de Libra. Además, alegamos que aproximadamente el 85% del suministro que se retuvo en el lanzamiento, lo que permitió que los inversores internos se beneficiaran mientras que los compradores habituales asumían las pérdidas. Bien, esta es la definición de la demanda que hace la... Este es un aspecto de, bueno, porque ellos hacen una síntesis en este anuncio, Sí. lo que hay es una acción de clase, que en Estados Unidos es algo que ¿Qué tiene quiere decir peso, eso? que representa a un colectivo de gente damnificada por la misma cuestión. Las personas demandadas no son argentinos, son los empresarios que acá le vendieron a Milei el negocio, ¿no? ¿Sabe cuántos casos El son? famoso, son más de 200 los que se presentaron. O sea, se presenta con el nombre de una persona, pero esa persona representa el interés de un colectivo. Por ahora son más de 200, según lo que dice el texto de la demanda, que bueno, que lo pude leer. Hay algunas películas estadounidenses que suelen tener, a ver si estamos hablando de esto. Por ejemplo, una familia que se presenta en un pueblo por una empresa que contaminó un río y hay muchas personas afectadas y ahí aparece esa demanda de clase. ¿A eso se refiere? Es eso. Bien. Es eso. Está la demanda de clase y también hay una demanda criminal, pero que es la que se presentó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que corre por cuerda separada, es otra historia. Sí. Acá, sí. ¿Se menciona a Milei en la...? Se menciona a Milei específicamente. Te voy a leer una frase en donde se menciona a Milei. Al alinear el lanzamiento del token con el respaldo de una figura de alto perfil como el presidente de Argentina, Javier Milei, y al enfatizar repetidamente conceptos como la revitalización económica, la financiación descentralizada y la transparencia financiera, los demandados crearon intencionalmente una apariencia de legitimidad y una falsa garantía de potencial económico del token. ¿Se acuerdan que el posteo original de Milei, donde ofrecía
la criptomoneda, donde decía compren Libra, Sí. cómprenla, porque esto va a servir para inversiones en Argentina. Para las pymes, para fondear Esto va las a servir pymes. para fondear, decía, pequeños empresarios y emprendimientos. Emprendimientos, Esto fue sí. genial porque, claro, todos leímos pymes, ¿no? Pero después cuando fue a hablar a un canal de televisión, Sí, que era el casino. dijo, no, sí, primero que dijo esto es como ir al casino, ¿no? Sí. Acá podés perder tranquilamente. Con las cartas marcadas le faltó decir, Claro, ¿no? le faltó Sí. decir eso. No, pero además dijo, esto es exclusivamente para gente que anda... para tradeando todo el día. Ahora déjame para influencers preguntarte y esto. youtubers. Milei, O sea, una confusión total. evidentemente la demanda dice Milei fue importante. Sí. ¿Esto quiere decir o lo señala Milei como responsable? No, no puede, porque Milei tiene inmunidad en Estados Unidos. Esto lo explicaba hoy también en la red social X Sebastián Soler, que es un abogado experto en estos temas y que además litiga en Nueva York. Él explicaba que los funcionarios de alto rango tienen inmunidad, ya no lo pueden investigar mientras esté en el cargo. Hay una discusión sobre qué pasa con los de menor rango, ¿no? Sí. Podría leerse Karina Milei. Bueno, al que mencionan muchas veces es a Javier Milei. Javier Milei quedó inmediatamente y de manera directa asociado a esto porque él a través de su cuenta promovió, Sí, claro. promovió las operaciones, ¿no? Bueno, este es un párrafo muy ilustrativo porque Pero, lo que, perdón, lo que te lo dicen... que vos leíste, Irina, Sí. si uno quisiera, yo no soy abogado, pero si fuera abogado y quiero dar una clase sobre estafa, leo ese párrafo. ¿Cómo se hace una estafa? Así. Así. Claro, leo este párrafo. Acá la pregunta es si ¿Cómo Milei se sabía y versea era para la parte de la Sí. estafa o no. Esta Mirá, es la... acá hay un dato fundamental, que es que Milei adjuntó un link, que era el link Claro. del contrato de inversiones, y además adjuntó la dirección de la página web donde estaba anunciado el proyecto Libra. El tema del link, ¿quién se lo mandó? ¿Quién le mandó el contrato? ¿Quién le mandó el contrato a Milei para que a pocos minutos de Digo, lanzada? no sabía nada, o sea, vos adjuntás un link que no sabés de dónde sale. ¿Por qué es importante y por qué trajiste la voz de Grabois? Bueno, la voz de Grabois se escuchó hoy en Comodoro Pi. Sí. Es otra cara de la misma historia, pero que transcurre en la causa acá en Argentina. Mirá qué paradoja, porque se presenta una mega demanda en Nueva York y acá en Argentina, por lo menos en los tribunales federales penales, no se ha admitido, la jueza Servini no admitió como querellantes a quienes se presentaron diciendo yo perdí plata, le creía al presidente y bueno, compré y después cuando quise, o sea, en realidad cuando quise volver a vender Sí. ya no podía vender nada. Vamos a ¿no? escuchar a Juan Grabois y nos sigue explicando Irina. Que el presidente, a través de presuntos sobornos que habría recibido a través de la señora Karina Milei, que no se entiende por qué no está imputada, llegan hasta Milei. Entonces, una banda de delincuentes que llega hasta el presidente que se prende en un negocio privado y que lo promueve y que esa promoción hace que nuestros clientes pierdan plata, sean estafados y pierdan plata. Por lo menos es un hecho plausible. No sabemos si es así porque todavía no se dio juicio, pero es un hecho plausible. Y después tiene que haber indicios razonables de que hayan sido afectados. En el escrito estaban los recibos de las wallets digitales. En los videos está todo el procedimiento que utilizaron y el historial de compra de estos meme coins que se llaman Libra. Y además, que es un tema que nosotros entendemos que el fiscal italiano no comprenda, porque es un tema bastante complejo, existe el blockchain, es público, es como un contrato público, un libro contable donde se puede saber a qué hora, cuántas, cómo, dónde y por qué compraron, todos los que compraron criptomonedas, no nuestros clientes, los miles y miles y miles de estafados en todo el mundo. Resumidamente, Iri. Esto era en la sala 2 de la Cámara Federal, donde se están discutiendo las apelaciones de quienes quieren ser querellantes. Juan Grabois es el abogado de quienes quieren ser querellantes en esta causa que tramita en Comodoro Pi. Hay otra persona que también denunció haber sido estafada, Martín Romeo, que además es un especialista en el tema. A Romeo también le rechazaron la querella, pero se la aceptó la jueza Sandra Arroyo Salgado en San Isidro. ¿Por qué te digo esto? Porque en los próximos días va a haber una pelea por el expediente que lo que va a lograr en lo inmediato es dilatar la discusión sobre este tema, pero probablemente por lo menos lo mantenga en el foco de la información. Cuentos de la cripto, sección que llega para quedarse en QR más allá del resto de las agendas. Nos estamos yendo, pero antes algo que pinta de cuerpo entero el momento político del propio gobierno. ¿Se acuerdan de esta escena el miércoles pasado en el Congreso?
Allí está. En un rincón, Oscar Sago. A las trompadas con Almirón. ¿Se acuerdan que lo fueron a provocar y lo levantaron casi a las trompadas para que Martín Menem aproveche y rompa la sesión? Porque no había quórum, claro, porque el tipo se estaba agarrando a trompadas. El diputado nacional Oscar Sago. Bueno, miren lo que pasó hoy. Esto es en la comisión bicameral. Pese a la especulación, pese a toda la especulación que hicieron, voy a votar por Sago, pero ¿sabe qué, señor secretario? Voy a votar por Sago algo claro. Ante todo está la República, ante todo está la República, ante todo está el actual presidente Javier Milei. Estoy votando para que se den cuenta cómo son las votaciones, que los deportivos y las especulaciones no le sirven a nadie. Voto por Sago, viva la libertad, carajo. Tenían que definir quién era el presidente de la bicameral para tratar el tema DNU, y era importante porque el presidente, si hay empate, define la situación. Gol vale doble, digamos, del presidente. Y tuvieron que recurrir al que habían boxeado o a los boxeadores para que se amiguen, porque si no corría riesgo eventualmente de que no saliera el dictamen para el tema del DNU. Dice un montón de cosas, del momento del gobierno, del momento de la política argentina y de las fragilidades que evidentemente, como contó Hernán Lecher, los mercados también olfatean. Granoski, gracias, buenas noches. Irina, lo propio. Señor Lecher, no tiro el agua. Good night. Estamos muy bien. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche aquí en Bravo TV para seguir haciendo QR. Chau.